Pues ya no es una cuestión de profesión solamente, sino el universo que hay alrededor de los cuidados, ¿no?, con personas con discapacidad y demás. Y creo que es necesario. Tú tienes que tener en cuenta que todo lo que conlleve ayuda social implica un gasto. Las ayudas sociales son necesarias. Y mira que tenemos ayuda, pues habría que hacer muchas más. ¿Realmente estamos dirigiendo o redirigiendo bien esos fondos? ¿Damos la caña de pescar o damos el pez? Que tenemos que ser conscientes que lo que yo me encuentro en prisiones muchas veces y lo que nos podemos encontrar en nuestro servicio es que en ocasiones el sistema empieza a patinar en ciertos puntos y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? ¿Y qué? ¿Para qué sirve la filosofía en una persona que está en una situación límite? La filosofía está ahí, los filósofos, ¿no?, y filósofas han planteado situaciones vitales en el ser humano. La cuestión, el por qué, el para qué, siempre ha estado en el ser humano. Podría decirse entonces que el hombre siempre ha estado buscando el sentido. El ser humano siempre. ¿Puede encontrar el sentido a su trabajo aunque le duela? Un alto porcentaje de nosotros, de compañeros y compañeras que están trabajando en nuestro servicio y demás, vienen de otras profesiones, vienen de otras formaciones. ¿Quién de ustedes de aquí, desde muy pequeñito, decía yo quiero ser cuidador? Ninguno. Realmente, de forma indirecta, quien se mantiene en nuestro trabajo es porque hay algo innato en estas personas que quieren ayudar. Es distinto la persona que está en un centro de día, no es lo mismo entrar en un flat, en una casa, que está en un centro, que está en un hospital. El entorno arquitectónico hace también mucho. Y llegados a este punto, Eduardo, tío, al final, que llegue la culpa es fácil. ¿Y cómo se gestiona la culpa? Bien, aquí lo que no podemos caer en el efecto Atlas. El que cree que todo lo hace bien es un estúpido. Las instituciones hacen lo mismo. Si viene alguien importante, yo no te voy a enseñar las trastiendas, yo te quiero enseñar a ti que todo funciona. La formación te da límites. Es que muchas veces pensamos que el límite coarta la libertad. Lo que coarta es el libertinaje. Es que volvemos a lo mismo, volvemos a que es muy fácil hablar del otro. Además, al hablar del otro, desviamos la atención hacia de nosotros mismos. Cuando hablamos de otros, ocupamos un espacio en la conversación que no está a nuestro nombre. Independientemente del tiempo, tú creas el tiempo. Tú puedes convertir 24 horas en 48. Porque si tienes tiempo para pasar 1 hora, 2 horas haciendo scroll con el teléfono y arrascándote las bolas, tienes tiempo. La gente joven hay que decirle lo que hay y qué estás dispuesto a sacrificar. No entiende por qué te enfadas, no entiende por qué te implicas, no entiende por qué te frustras. ¿Por qué no? Pero si tú lo único que haces es limpiar culo. Y en estos trabajos de primera línea tenemos que tener al lado nuestras personas que nos mantengan a flote. Pues yo quería hacerte la última pregunta. Dele usted. ¿Quién cuida al cuidador, Eduardo? Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el primer episodio de un nuevo podcast que hemos creado, ¿Quién cuida al cuidador? La intención es que este podcast ayude a muchas personas y para ello pues tenemos a Eduardo Vergara, que es un gran amigo mío, es un especialista en prisiones, es filósofo y aparte pues trabaja como manager en Gibraltar manejando equipos y trabajando con personas con diversidad funcional. El origen de la creación de este podcast pues surgió pues con la idea de aportar mucho más valor de lo que estamos haciendo a través de los reels, a través de las historias. Y nada, simplemente esto es para vosotros, os dejo con Eduardo, que se presente y empezamos con el podcast. Espero que os guste y lo disfrutéis mucho. Así que nada, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que te siguen, ¿no? Y creo que esto que estás haciendo es un portal maravilloso para proyectar tanto la profesión de cuidador y cuidadora como realmente en qué consiste este mundo, ¿no? Pues ya no es una cuestión de profesión solamente, sino el universo que hay alrededor de los cuidados, ¿no?, con personas con discapacidad y demás. Y creo que es necesario, es necesario. Mi experiencia laboral dentro de este ámbito empieza hace mucho tiempo. Yo cuando estoy ya terminando mi carrera en filosofía, que me quiero doctorar y demás, me desvinculo un poco de la parte más académica, ¿no? Como se entiende, muchas veces malinterpretamos que la filosofía es solamente textos y demás y olvidamos realmente cuál es su función. Una función práctica, una función real. Y siempre tuve cierto interés, ¿no?, en trabajar con aquellos grupos, ¿no?, que yo considero outsiders, esos grupos que están fuera de él.
Los más vulnerables un poquito, ¿no? Personas vulnerables o personas que están en una situación de olvido también, Ujú. como aquellos no lugares, ¿no? Pues las no personas, ¿no? Y, y nada, yo empecé ya con el tema de prisiones y demás. El tema de prisiones, pues tengo y sigo trabajando en prisiones también, independientemente de mi trabajo como supervisor en nuestra profesión. Y, y eso me llevó pues, a trabajar en asociaciones, dar formación a mujeres en Marruecos, y de ahí ya luego salté a Gibraltar, que es donde nosotros nos conocimos, y nada, y ahí sigo en el, digamos, en el camino. Ok, pues mira, si te parece, tengo aquí más o menos hecho un esquema por bloques de lo que quiero preguntarte, enfocado, pues dependiendo primero lo de Sí, sí, prisiones, sí, sí, después un sí. poquito tal, para ir tocando todos los puntos, porque me parece muy interesante tocar todos los puntos referentes al cuidado de personas dependientes Uh-huh. o personas mayores Sí, o sí, lo sí, que sí, sea. totalmente. Y me parece muy interesante verlo desde cada punto de vista, porque a lo mejor muchas veces lo que a ti te puede contar alguien le puede cambiar la vida a otra persona y no sabes por Sí, dónde sí, puedes sí, sí, ayudar. sí. Así que mira, el primer bloque vamos a tratar, como has dicho, la realidad de las cárceles. Sí, Vamos a hablar un poquito de la realidad sin filtro. sí. Y la primera pregunta que tengo aquí que me gustaría hacerte es que, ¿qué has visto en prisión que también ves en el mundo de los cuidadores, pero nadie se atreve a reconocer o nadie quiere reconocer? Si ha habido algo que te ha llamado tanto la atención dentro de las prisiones que has dicho, ostras, esto lo he visto en el mundo de los cuidadores, pero nadie se atreve a decir que es igual. Bien, tú tienes que tener en cuenta que todo lo que conlleve ayuda social implica un gasto. Pero ese gasto no viene de vuelta. Por tanto, y muchas veces se me señala un poco por lo que digo, ¿no? Que es muy, muy gris, ¿no? O muy agrio lo que estás comentando, pero es una realidad. Las ayudas sociales son necesarias. Y mira que tenemos ayuda, pues habría que hacer muchas más. El problema con el que nos encontramos es, ¿realmente estamos dirigiendo o redirigiendo bien esos fondos? Es lo típico, ¿no? ¿Damos la caña de pescar o damos el pez? A lo mejor es necesario dar el pez y también la caña de pescar. Dependiendo, ¿no? Efectivamente, porque muchas veces yo te digo, venga, te doy la caña de pescar. Vale, es que me faltan las manos. Que no tengo manos. Es que donde yo estoy no hay río. Entonces, Y en el río que hay no hay peces, o ¿no? en el río que hay no hay peces. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a lo mejor es necesario dar el pez. Y luego empezar a dar formación. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sistemas, creamos un elemento ahí, ¿no? Como una especie de leviatán sin forma, pero eso es mentira, el sistema lo llevan personas. El sistema, gracias a Dios, puede cambiar. La cuestión es que tenemos que tener y mostrar realmente cuando el sistema tiene que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa que se caracteriza, por ejemplo, en tema de prisiones y en el tema de personas vulnerables o personas que necesitan, ¿no? Personas con discapacidad, niños, personas mayores, que en ocasiones estas personas, como os dicen, son vulnerables porque ellos por sí mismos tienen un bajo porcentaje de poder defenderse. ¿Qué ocurre? Que si el sistema no funciona, tienen que estar los profesionales o las familias quejándose que el sistema no funciona. Y no olvidemos que el sistema lo hacemos nosotros también. O sea, el sistema no es un ente, el sistema lo forman personas. Y el sistema está bajo una legislación. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser conscientes que lo que yo me encuentro en prisiones muchas veces y lo que nos podemos encontrar en nuestro servicio es que en ocasiones el sistema empieza a patinar en ciertos puntos y, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? ¿Y qué? Porque realmente, al final del día, la persona que está ahí, por mucho que se queje, sigue estando ahí. Y esa persona que está ahí, ¿qué similitudes podría tener, por ejemplo, con un preso? Una persona dependiente y un preso, ¿en qué se parecen? Bueno, tenemos que tener en cuenta que no tenemos una población penitenciaria que tienen diagnóstico. ¿De acuerdo? Al final del día, esta persona que está en un centro penitenciario recibe un support de forma, una ayuda, un seguimiento. Ellos allí, pues, hay una parte que es enfermería, parecido a nosotros. Hay un control de la comida, hay unos horarios y demás.
se crea una rutina. En nuestro trabajo, que se divide en varios departamentos, digamos, pero el departamento de seguimiento, de ayuda, 24/7, es muy parecido. Tú creas unos horarios, creas un plan de actividades, hay unos horarios para el tema de la medicación. Eso es muy parecido al centro penitenciario, porque creamos una rutina. O sea, el elemento fundamental que se parece es que nosotros con las personas vulnerables tenemos que darle una rutina. Un niño tiene que ir al colegio. Una persona que a lo mejor está en un centro penitenciario tiene talleres, tiene unos horarios. El crío cuando va al colegio previamente tiene que desayunar. Esta persona desayuna. Hay unos horarios de comida. Hay unos horarios de baño. Si una persona que toma medicación tiene que tener nuestros marches, ¿no? Tiene sus horarios. Sí, sus horas efectivamente. Entonces lo que vamos creando es una rutina. Esa rutina crea una disciplina. Esa disciplina te crea un orden. Y necesitamos en nuestra vida orden. Cuando empezamos a que ese orden desaparece es cuando empiezan a producirse disrupciones en nuestro día a día. Y eso es muy parecido. Vale, y hablando de rutinas, estamos hablando de rutinas, ¿quién estaría como más encadenado, ¿vale? Entre comillas, encadenado? ¿Ese preso o esa persona dependiente del sistema, de esas ayudas que has dicho tú, que necesita de esa rutina? Bien, tú tienes que tener en cuenta una cosa, que la gran diferencia... Primero tenemos que hablar de qué grupo vulnerable estamos tratando. No es lo mismo una persona con una discapacidad, no es lo mismo una persona con una discapacidad solamente mental, no es lo mismo una persona con una discapacidad y a su vez tener problemas motrices, ¿de acuerdo? También ver el tipo de diagnóstico. Si es encima diagnóstico también se encuentran ciertos otros problemas, ¿no? Pero posiblemente esa persona, si es algo independiente, te puede decir, mira, me apetece ir a comer, ¿vale? O tú le puedes decir, vámonos a comer. Y sales del entorno, sales de su flat, ¿no? Sales de su piso, sales de su casa. El interno no. El interno, durante un determinado tiempo, que es el tiempo de condena, esa persona está ahí. O sea, nosotros incluso creando horarios de visitas familiares, ¿no? Los famosos family contact. Un familiar dice, mira, puedo ir a ver a mi hermano, a mi madre, a X, ¿no? A tal hora. Y el hermano se gestiona, ¿no? Y dice, pues mira, pues pásate o quedamos en tal sitio, ¿no? Un interno tiene unos horarios. Sí o sí. Entonces, si un familiar ese día no puede ir, no lo va a ver. Entonces, yo considero que una persona en prisión o en un centro penitenciario está más restringido. Y hablando ya, metiéndonos un poquito en temas filosóficos puros y duros, ¿para qué sirve la filosofía en una persona que está en una situación límite? Hablando ya dentro del contexto de, por ejemplo, yo soy un cuidador que está en un centro de día con chavales discapacitados, con diversidad funcional, algunos, como has dicho tú antes, dependiendo del diagnóstico que tenga cada uno. O sea, ¿cómo podría servir la filosofía a esa persona que está, entre comillas, perdida, que quiere ayudar, que no sabe cómo, no se encuentra a sí mismo, no puede... Pues nosotros a lo largo de la historia de la humanidad, la filosofía está ahí. Los filósofos, ¿no? Y filósofas han planteado situaciones vitales en el ser humano. A lo mejor a lo que nos puede parecer una tontería, ¿no? Que es el plantearnos si hay existencia después de la vida, ¿no? Hoy a lo mejor, pues mira, yo me considero ateo, ¿no? Puede venir una persona y decir, yo soy ateo, yo soy creyente. Bueno, eso a lo mejor hace 200 años, 300 años, 500 años, 2000 años, eso no se planteaba. O el porcentaje era muy ínfimo. Pero lo que sí se ha planteado siempre es que la incertidumbre, la duda, la cuestión, el por qué, el para qué, siempre ha estado en el ser humano. Claro, esas preguntas son las que se puede hacer a lo mejor una persona que tiene que cuidar de su hijo, de sus padres. Efectivamente. Entonces tenemos a lo largo de la historia un grupo de pensadores siempre han tenido una herramienta, han tenido una explicación, han tenido una deducción, una vivencia sobre eso. Por ejemplo, Maimónides en el siglo XII escribe un libro que es La Guía de los Perplejos, que vincula dos mundos completamente distintos. En el siglo XII está el auge, ¿no? Tenemos el cristianismo por un lado, el islam por otro, el judaísmo, ¿no? Se hacen las traducciones de los textos clásicos, los grandes maestros griegos y romanos, y los pueblos árabes empiezan a traducir las obras de Aristóteles.
Claro, Aristóteles en su cosmología crea todo un proceso filosófico del universo donde los dioses no tienen cabida. Entonces, ven perfecto el sistema aristotélico, pero decían, pero aquí, ¿dónde está Dios? Maimónides, en su guía para los perplejos, une ambos elementos. Claro, hoy para una persona del siglo XXI, qué tontería, yo creo que la ciencia está por encima de las creencias. Claro, pero tenemos que ser hombres de nuestro tiempo. En el siglo XII, eso era preocupante. Era salirse de lo establecido un poquito. Pues, ¿y cómo lo uno? O sea, ¿cómo te demuestro que tú puedes ser aristotélico y creyente? Y bueno, ahí está. Eso tiene algo que ver también con lo de Platón del mundo de las ideas y el Hombre, mundo de eso la ya vida. viene en la Eso es escolástica, después, ¿no? eso viene también en las traducciones de la escolástica. Además, si tú te das cuenta, en la primera oración del cristianismo, que el Padre Nuestro te dice la resurrección o la resurrección de los cuerpos, ¿no? No te dice el alma. El alma viene después. Y eso de la vinculación con el pensamiento griego, en este caso platónico, con el mundo de las ideas, un mundo espiritual. Porque la clave de Occidente, igual que del cristianismo y demás, la clave del pensamiento griego en Occidente, perdón, y del cristianismo, es un puente entre Occidente y Oriente. Esa espiritualidad y demás bebe de Oriente. Y muchas veces pensamos que, no, es que el catolicismo, el cristianismo es la religión occidental. No. Hay otros elementos. Hay muchos afluentes, ¿no? Por ahí. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos afluentes, como tú bien dices, que llegan a un mismo río, es lo que ha llevado hoy a que nosotros en el siglo XXI podamos pensar, decir en Occidente lo que pensamos y decimos. Tengamos razón o no la tengamos. Pero somos los herederos de 4.000 años, 5.000 años, 6.000 años de pensamiento. Y durante todas las épocas, el ser humano se ha encontrado perdido. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que dice Nietzsche, ¿no? Cuando habla de las categorías para llegar al superhombre, ¿no? Donde la mayoría de nosotros somos eso, masas, somos animales dedicados a cargar sobre nosotros, animales de carga. O sea, y moriremos siendo animales de carga. Podría decirse entonces que el hombre siempre ha estado buscando el sentido. El ser humano siempre. Vale, siempre. Pero ojo, perdona, y no solamente el Homo sapiens, sino se ha demostrado en la antropología y demás que ya el hombre de Neandertal, los anteriores al Homo sapiens, ya tenían creencias, tenían ritos y demás. Por tanto, eso viene ya, incluso podríamos decir, en nuestros propios genes. Innato, efectivamente. Vale, y en esta búsqueda del sentido, tratando con el tema del cuidador, ¿puede un cuidador encontrar el sentido a su trabajo? ¿Vale? Como hemos dicho antes, ya sea con un hijo, con un lo que sea, con un padre, una persona mayor o como yo que trabajo con personas, ¿puede encontrar el sentido a su trabajo aunque le duela? Vamos, es que el dolor siempre va a estar ahí. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que primero que nosotros no nacemos siendo cuidadores. Además, eso es como una pregunta ahí, porque a mí muchas veces me han preguntado, me dice, ¿tú qué eres, por vocación o te lo has encontrado? Yo siempre digo lo mismo, tío, a mí me da un mogollón de asco. Yo me lo encontré de golpe y fue por necesidad. Bien, te cuento. Tú te tienes que dar cuenta que un alto porcentaje de nosotros, de compañeros y compañeras que están trabajando en nuestro servicio y demás, vienen de otras profesiones, vienen de otras formaciones. Tú preguntas, ¿quién de ustedes de aquí desde muy pequeño te decía, yo quiero ser cuidador? Ninguno. Puedes decir, pues mira, me gustaría ser médico, me gustaría ser enfermero, me gustaría ser profesora, me gustaría ser bombera. Pero cuidador, para hacerte la idea de ser un cuidador, tú tienes que tener a alguien cercano, conocido, que trabaja en ese mundo, donde tú te llames la atención y demás. Pero la mayoría de nosotros, en un alto porcentaje, ni por asomo pensamos que íbamos a trabajar con personas vulnerables. Ni por asomo. No, es muy gracioso porque, por ejemplo, ahora en Semana Santa, que he estado yo ahí en Madrid con mis padres, he visto a la que era mi catequista cuando yo tenía 10 años, 12 años, y me acuerdo siempre, porque mi madre siempre me contaba una anécdota que me decía que un día, por lo típico, ¿qué quieres ser de mayor, no? Y pues, mis amigos decían, yo futbolista, astronauta, bombero, policía, no sé qué. Y yo me acuerdo que dije, misionero.
Y me decía se empezaron a reír misionero, ¿por qué? Y yo recuerdo que había como una pequeña revista que se llamaba Gesto, creo, Sí, que sí, se sí. entregaba, que tú pagabas 100 pesetillas, te la iban dando, veías a los niños de África que estaban ahí con Sí, sí, las necesidades, personas que y yo ayudamos. decía, joder, tío, es que esto de ayudar me mola. Pero es algo que yo creo que lo tenía dentro, pero que no he sabido sacarlo hasta que me he visto la necesidad de sacarlo. Claro. Eso ocurre lo mismo en el ejército. Cuando tú piensas en el ejército, la gente, no, infantería, la legión, infantería de marina, ¿no? Paracas. Muy poca gente te dice la UME. Rescate. Ya ves. Y te queda. Pero incluso en el mismo ejército te dicen, no, no, pues sanitario. ¿Vale? Pero la UME. A mí me apasiona la UME. ¿Vale? Y eso, realmente, de forma indirecta, quien se mantiene en nuestro trabajo es porque hay algo innato en estas personas que quieren ayudar. Sí, eso sí lo he pensado yo. Porque yo creo que El que no lo lleva adentro, al que final en un año, 2 años, pica billete. pica billete porque nuestro trabajo tiene un nivel de estrés brutal, 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 brutal. Y esto el que diga, no, no, es brutal. Porque nosotros pasamos mucho tiempo Y gestionar eso es una movida, tío. Claro, y aparte que tú piensas que, por ejemplo, es distinto la persona que está en un centro de día al que está viviendo, porque realmente vives ahí, al que lo ve un ratito, al que está en una hora de servicio de limpieza de un lado a otro corriendo esa criatura. O sea, después depende mucho del entorno también, como decimos nosotros allí, el environment, ¿no? Del entorno, ¿no? No es lo mismo entrar en un flat, en una casa, que está en un centro, que está en un hospital. El entorno, el entorno arquitectónico hace también mucho. El entorno arquitectónico cambia completamente la percepción del trabajo. Completamente, completamente. Y luego todo esto va vinculado a una burocracia, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú encima no tienes cierto elemento vocacional, tú no duras. Y hay gente que ni se lo había planteado y descubre que este es su trabajo. Yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a crear una vocación, ¿no? Empiezas. Sí, ¿no? Y por ejemplo, como en mi caso, empiezas como por necesidad, luego ves que te gusta, te sigues formando, sigues haciendo cosas, lo dejas, sigues documentándote y al final te das cuenta que dices, es que... Es que voy a más. Tú piensas que hay gente que te dice, no, no, yo quiero ser X, ¿no? Una profesión. Y la persona se prepara para esa profesión. Llega y al mes dice, lo dejo. ¿Cómo hace posible? ¿Te has formado? ¿Has sacado, por ejemplo, una oposición? No, pero me di cuenta que esto no es lo mío. Ostras, ahora que has dicho eso, el otro día vi yo en internet el caso de una chiquilla, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si era en Valencia, creo. Una médico que por lo visto se había sacado el MIR, una de las mejores notas, había pegado, no sé si tendría 30 o 32 años ahora. O sea, jovencita la chica. Se saca el MIR, pues a los 6 meses lo deja. Porque dice que no se considera que esté salvando vidas. Y que un médico de promedio salva como 5 vidas a lo largo de toda su carrera de medicina y que ella cree que puede ayudar desde otro punto mucho más que desde ahí. Y ha cogido y ha dejado su plaza. Sí, sí, pero y te das cuenta en un montón de profesiones. Gente que prepara una oposición en España no es fácil. Y llegados a este punto, Eduardo, tío, al final, que llegue la culpa es fácil. ¿Y cómo se gestiona la culpa? Bien, aquí lo que no podemos caer en el efecto Atlas. Echarlo todo sobre mis hombros. Sí, ¿no? Los efectos también que dicen del burnout. Sí, pero bueno, pero que al final es un efecto de titán que me lo echo yo todas las espaldas, yo puedo con esto, y ahora tú no te das cuenta que tú no solamente llevas tu trabajo, tú llevas muchas cosas, tú llevas tu familia, tu día a día, ti mismo, el chocar con un compañero, chocar con los jefes, chocar con las familias, chocar con tu familia, todos los días no te levantes igual. Pasa el tiempo, porque muchas veces creemos que somos eternos y eternos no somos, y vamos envejeciendo y el cuerpo no te coge igual. Entonces, ¿qué pasa? Ves envejecer a las otras personas también. ¿Y qué ocurre? Que hay un sentimiento de culpa, es ese sentimiento de rechinar de los dientes, ¿no? Es ese decir estaré haciendo bien mi trabajo, pero eso ocurre en todas las profesiones donde tú realmente te consideres un profesional. El que cree que todo lo hace bien es un estúpido o una estúpida. No, yo los mayores aprendizajes los he tenido de las cagadas más grandes que he hecho. O sea que... pero es que eso, y tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un presente funcional, que es el aquí y el ahora, pero yo no nazco siendo ya cuidador, yo no nazco siendo médico, yo no nazco, sino a lo largo de mi vida,
por diversas circunstancias, formación, etcétera, llego a este punto. Ese punto me interesa porque yo creo que ese punto al final puede generar un debate guay, que es el tema de la identidad. Ujú. O sea, porque yo, por ejemplo, te reconozco que tengo una identidad en el trabajo, pero no es la misma que tengo fuera. Pero ni es que la misma que tienes con delante de tus padres con delante de tus amigos. Hay un elemento común, que es el individuo, en este caso tú, Miguel y demás, y habrá ciertos elementos que serán característicos en todos los ámbitos de tu vida y habrá otros que no se compartirán, ¿de acuerdo? E incluso cambiarán. Cambiarán el Miguel con 15 años, su relación con sus padres, totalmente distinta al Miguel de hoy. Total. Pero es que el Miguel que empieza a trabajar en el servicio de cuidados a personas vulnerables es totalmente al Miguel de hoy. ¿Por qué? Porque la experiencia laboral, la profesionalidad, tu experiencia vital va cambiando. Tú no sales del trabajo y te metes en una urna y ahí te quedas como Nosferatu a dormir. Tú tienes vivencias, conoces gente, desconoces gente, sueltas, atraes y todo eso te va creando una formación diaria que al final del día, pues posiblemente el Miguel del 2025 no es el Miguel de 2026. Yo te quería hacer otra pregunta que es así también filosófica, referente al cuidador, y es ¿qué piensa ese cuidador de sí mismo cuando empieza a sentirse culpable por no soportar más de lo que en realidad puede soportar? Bien, ahí hay que desglosar un poquito, ¿no? Como decía ya el destripador, vamos por partes. Vamos por partes. Exactamente. Bueno, quitando un poquito, dando un poquito de humor a la cosa. Vamos a ver. Planteando la cuestión es la siguiente. Primero tenemos que partir qué defines por culpa. Porque lo que puedes definir tú por culpa, puede que otra persona no lo defina. ¿Qué es lo que te hace a ti sentir culpable? Punto 1. Punto 2. A lo mejor tú crees que puedes dar más de sí. Y a lo mejor tú ya estás dando el 110%. Ya vas pasado, sí. Lo has pasado, efectivamente. Y yo esto lo comparo con las hojas de los árboles. Hay hojas perennes que están ahí y hay hojas caducas. La hoja caduca es cuando llega un determinado momento, en una estación la hoja se cae. Y en la siguiente estación volverá a crecer, ¿no? Volverá a germinar, etc. Pero esa hoja se cae. Hay personas que creen que son hojas perennes y están ahí agarrados como si se les fuera la vida con ellas. No se están dando cuenta que tienen que soltar. Eso yo creo que me pasó a mí. Porque ahí ya creo que empezamos a tocar también el tema del egoísmo como cuidador, en el sentido, no sé si tú lo habrás vivido también, pero yo recuerdo año 2016, 2017, yo estaba cuidando de un chico con síndrome de Angelman y yo recuerdo que la gente me decía, joder Miguel, qué suerte tienes, tío, y encima tiene 15 años, 16, y es que le tienes para toda la vida. Y es como, tío, es que no te das cuenta que a lo mejor, como estás diciendo tú ahora mismo, yo puedo ser una hoja caduca, que yo estuve con ese chiquillo 3 años y yo di el 100% que tenía dentro con ese chaval. Y hubo un momento en el que yo tuve que echarme a un lado y decir, es que yo ya he dado mi 100%, es que yo ya no puedo más. Y por egoísmo, yo no puedo quedarme y evitar que ese chaval pueda continuar su mejora. Entonces, yo me echo a un lado, llega otro profesional, lo coge y le puede llevar hasta otro nivel diferente. Y eso es algo de egoísmo que yo he visto mucho, sobre todo trabajando con niños, no tanto con adultos, pero sí con niños. Y es algo que yo, como cuando has dicho de hoja perenne caduca, me ha venido a la mente y digo, lo debo comentar porque... Mira, hay una cosa, ¿no? muy, muy común, que es que a mí me gusta tomarme mi taza de té aquí, porque está en mi zona de confort, ¿vale? Cuando te dicen, te tienes que mover, dices tú, uff. El egoísmo, ¿por qué es? Porque tú ya conoces dónde tú estás y estás cómodo. Y no quieres volver a donde estabas, a lo mejor. O tú quieres vender la imagen que, hombre, es que yo aún tengo que dar mucho a esta persona. Seamos honestos. Cada uno da lo que tiene que dar. Ni más ni menos. Total. Yo esos momentos de sentirte culpable y demás, considero que realmente cuando llegamos a esos puntos de sentirnos culpables porque hay otros elementos que nos están presionando, pero a lo mejor en ese instante no somos capaces de entender qué es lo que me está ocurriendo. Y lo achaco al trabajo. Y lo achaco a que, es que me van a mover. Es que yo no puedo trabajar con él. Es que yo, cuando realmente a lo mejor si te paras te das cuenta que el trabajo no tiene nada que ver, que si te das cuenta dentro de unos años te retirarás y si esa persona
está bien y demás. Si tú tienes 40 años y ese chico tiene 15 años, cuando pasen 20 años, este chico tendrá 35 y tú ya estás para retirarte. ¿Qué vas a continuar? No. Creo que el buen profesional es aquel que cuando ya no tiene nada más que ofrecer, tiene que decirlo. Claro, pero es que el sistema que ahora hablaremos de él siempre te indica que busques una estabilidad, que busques un... No, pero si el propio sistema te permite, puedes moverte. Es más, el propio sistema te llega y te dice, mira, pues ahora tú ya no vas hasta aquí, vas hasta allí. Sí, pero si no te da la opción. Bueno. Hablamos de casos en Sí, particular. hablamos casos, sí. Pero que en ocasiones... Es lo que has dicho tú, tu zona de confort que no te la toques. Llega Claro, un momento en el que dices, pero estoy súper guay pero aquí. claro, pero también la zona de confort de aquellos que supervisamos. Yo tengo a Pepito, o tengo a Johnny, o a Mary, que funcionan muy bien con X. Yo no lo muevo. Tío, tú estás cortando un poco. ¿Pero por qué? Porque si lo muevo va a haber una incidencia. Pero bueno, ¿y qué ocurre si hay una incidencia? ¿Qué pasa? ¿Que esa persona no puede coger annual leave? ¿Puede coger vacaciones? ¿Y esa persona se pone mala? ¿O a esa persona le sale una oportunidad laboral? O se quema, no se da cuenta, pide una depresión de caballo y se va. Cualquier cosa, o sí, simplemente le toca una quiniela y se pone a hacer cortes de manga y se va a poner el rojo, la sanguina ardiendo, hace cortes de manga y ¿qué hacemos? Nadie quiere perder aquello que le da tranquilidad. Nadie. Y es coherente. Porque cuando tú tienes tranquilidad, duermes tranquilo. Tú no puedes dormir con un, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué va a ocurrir? Y ay, ¿qué? Si esto me da mi tranquilidad, aquí me pego yo un cabezazo estupendo. Entonces tú eso no lo quieres perder. Pero en todos los ámbitos. En las relaciones, en las amistades, en todo, no solamente a nivel profesional. Pues yo fíjate que llevo 11 años trabajando en esto ahora y yo creo que precisamente llevo 11 años porque he aprendido a soltar y a dejar perder. Claro. Pero es que muchas veces a lo mejor lo que nosotros consideramos que vamos a perder realmente lo estamos ganando. Sí, exactamente, sí. Estamos ganando. Totalmente. Es una cuestión de percepción y muchas veces la percepción no se ve tanto aquí como ya luego a posteriori. Sí, como suelen decir, se te cierra una puerta y se te abren tres. Claro, efectivamente. Y no siempre tenemos que verlo todo desde un punto de vista negativo. Ni tampoco positivo. Hay que ver las cosas, como decíamos, ahora mismo el presente funcional es una cosa que hoy es lunes, pues lunes, y hay que ver lo que tenemos que hacer y demás. Pero no... Hay que tener cuidado porque en ocasiones esos sentimientos de culpa producen un efecto copycat y crean también una perversión en el propio sistema. Ay, es que me siento mal. Ay, es que me siento... Lo que quiero cogerme una baja, quitarme de en medio 2 meses, pagado, y estoy del carajo, lo único que yo pues me hago la película y eso realmente afecta a la persona que realmente, como estamos hablando, que está realmente quemada, afecta realmente a la persona que realmente necesita ayuda. Y cuando te llega esa persona, como ya estamos tan vapuleados por los falsantes, pues no lo queremos. Ese es el problema, es la perversión. Es que es lo que tenemos que quitarnos también de la cabeza. No, es que el cuidador es un alma cándida y es igual que decir que el policía no es incorrupto y el político va a ser correcto. Vamos a ver, son seres humanos. Ni blanco ni negro, hay grises. Vamos, efectivamente, y el que es un sinvergüenza será un sinvergüenza en cualquier profesión donde tú lo pongas. Yo soy de los que piensa que el que hace de la manera de una cosa las hace todas igual. Entonces, claro, eso no es más. ¿Qué errores? Todo el mundo comete errores, todo el mundo se equivoca. Vamos a ver, aquí el que baje, no, es que cuidado, que es impoluto. Bueno, pues muy bien, tú serás impoluto. Ten cuidado, porque si tú a lo largo de tu vida has sido una persona impoluta, pegas un patinazo. ¿no? El día que pegas un patinazo, ves por dónde sale la broma. Y en base a eso, ¿tú piensas que esta gente que se piensa impoluta, que se siente súper, ¿sabes? ¿Piensas que ha romantizado mucho la figura del cuidador? Tanto ellos como el resto de las personas. Las profesiones se romantizan. Se produce un efecto romántico a todo. A todo. El amor es el claro ejemplo. Claro ejemplo. Mira a tu alrededor. Mira tus amistades, sí, claro. Y piensa quién su primera relación es la que sigue manteniendo la fecha de hoy. Empieza a sumar y posiblemente a lo mejor de la mano te sobran dedos. Y a lo mejor hay personas que han tenido 4 relaciones, 5 relaciones, 10 relaciones. Estoy hablando de pareja, no de vamos que nos vamos.
Y hay otras personas que sí, que conocen su pareja y están toda la vida, ¿vale? Pero que también es necesario, ¿no? Es bonito, ¿no? Darle ese punto romántico y darle ese escaparate de que todo es maravilloso. ¿Pero eso al final qué es? ¿Para el ego o para...? Para todo, para todo, para todo. Vamos a ver. Tú fíjate que toda institución le cuesta mucho mostrar su trastienda. Es muy difícil mostrar tu trastienda. Porque realmente el propio sistema es cruel. Y el sistema, empezamos al principio de la charla, somos nosotros mismos. Si tú vas a tumba abierta, cuando yo tenga un momento, voy a ser cruel y te voy a pinchar en esa tumba abierta cuando tú has mostrado tus sentimientos sobre la mesa. Es como sangrar delante de los tiburones. Las instituciones hacen lo mismo. Si viene alguien importante, yo no te voy a enseñar la trastienda, yo te quiero enseñar a ti que todo funciona. Craso error. ¿Y en ese caso qué fallan más, las instituciones o los Todo falla, todo falla. ¿Por qué? Pues tú imagínate que yo soy supervisor, ¿vale? Y yo llego y veo una cosa mal en el flat, ¿no? Pero me la quieren ocultar. ¿Sois tontos? No ocultarla. Vamos a ver cómo se puede solucionar. Ahora, si yo llego y todo está perfecto y me voy, y es como, ¿no? Como montar aquí un escenario, todo está perfecto, cuando yo me voy a hacer todo ¡bum! Y se desmorona, ¿no? No, enseñarme que no queremos montar un escenario, queremos que esta pared sea de verdad. Porque el día que llueva, si esta pared no es de verdad, se te va a mojar y vas a tener un problema de humedades, si hay niños se van a poner malos, te vas a poner malo, etc. Pero parece que muchas veces nos da miedo enseñar la trastienda. Pero por eso mismo, porque luego te voy a reprochar. Hay que ver cómo tú entendías las cosas. No, yo en ese momento entonces estoy siendo soberbio. Porque yo que te puedo ayudar, ¿qué es lo que necesitas? Que te pinten las paredes. ¿Qué es lo que necesitas? Nuevas mesas. ¿Qué es lo que necesitas? Más espacio. Vamos a sentarnos. Mira, yo es que ahora mismo, como está la situación, pues imaginemos, ¿no? Mira, es que me hace falta quitar X, ¿no? Quitar una cosa porque necesito una rampa. Pero si yo al que viene, que va a soltar, vamos que nos vamos, la de Urique, ¿no? Vamos a ver qué suelta, no le muestro que tengo un 25% de las personas que yo estoy cuidando en silla de ruedas, cuando entra esa persona ve que todo el mundo está andando, ¿para qué quiere una rampa? ¿Para subir los carritos del supermercado? Pero si tú me llegas y me dices, mira, yo tengo un 25% de personas que van en silla de ruedas. Y ahora todo el mundo me diría, bueno, pero es que ya los obstáculos arquitectónicos y eso han desaparecido. ¿No? Estamos poniendo la barrera arquitectónica. Estoy poniendo un ejemplo tonto para que lo entendamos todos. ¿Vale? Y mi tonto en el sentido, no quiero ser peyorativo, sino en el sentido de que lo veamos todo muy claro. Quiero un ejemplo claro. Si yo llego y a la persona que va a soltar, vamos que nos vamos, no le digo que tengo un problema donde necesito una rampa, y digo, porque es que tengo un 25% de personas que están en silla de ruedas, ¿para qué voy a gastar dinero en quitar una escalera? Con lo que eso cuesta. Desde luego. Ahora yo te digo, mira con lo que me encuentro, que tengo que utilizar un ascensor para bajar y subir, pero es que si hay un incendio yo no puedo utilizar el ascensor. Si se nos va la luz y yo no tengo un generador aparte, yo no puedo coger el ascensor. ¿Qué hago con esas personas? Las confisco hasta que venga alguien a arreglarlo. Pero voy a más. Pero es que dentro de ese 25% tengo otro 15% que son personas mayores, que posiblemente en un momento determinado tenga que llamar a una ambulancia. Y tienen que entrar con una camilla, esa camilla, si yo tengo una rampa, es mucho más fácil mover la camilla, no tengo que ir cargando con un paso de Semana Santa a esa persona. Pero si tampoco le enseño ese 15% de personas que tienen la probabilidad de que tenga que llamar a una ambulancia, entonces al final del día yo le enseño todo lo que funciona. Entonces esa persona entra, se va, todo funciona. Cuando mañana viene alguien a quejarse, esa persona dice, pues si a mí nadie me ha dicho nada. Y esa propia persona, o ese grupo de personas, se quedan diciendo, ¿por qué me engañan? ¿O por qué no me lo enseñan? Si tú realmente eres una persona honesta y una persona profesional y demás, dices, tío, que yo no engañarme. Ahora, si tú pasas olímpicamente, dices, pues mira, ese dinero que nos ahorramos, anda, que le den morcilla. ¿Sabes? Por eso hablamos muchas veces que el sistema no es el sistema, son las personas que montan ese sistema. Porque si el sistema siempre fuera malo y no funcionara, pues todos nos acostumbramos a que las cosas no funcionan. Pero cuando tú dices que el sistema es malo es porque ha habido un momento donde el sistema ha funcionado. Y lo has podido comparar. Y tú puedes equiparar. Dices que esto antes funcionaba mejor que funciona ahora. Porque hubo un momento donde te das cuenta que las cosas funcionaban. Que incluso el día que funcionaban te quejabas. Pero cuando tú ves que hay una involución
de cómo funcionaban las cosas a que no funcionan, es cuando tú dices, ¿qué está pasando? Por eso es necesario dar la oportunidad. En los equipos que yo superviso, yo siempre se lo digo a la gente, tío, si tiene un problema, decírmelo. Es que no pasa nada. Dímelo. Mira, Eduardo, no me has dado cuenta que es X, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar la solución. Porque muchas veces las cosas no son imposibles. Hay dificultades. Es que tengo un problema. Vamos a ver. Empiezo, mira, no, tú no tienes un problema. Tú tienes unas dificultades. Y esas dificultades hemos llegado a que podemos transformarles y dar una solución. Entonces, si hay solución, no hay problema. No hay problema. Lo único que nos quedamos como los ciervos cuando le dan los focos de la luz y se quedan pillados. ¡Buah! Bueno, no pasa nada. Pero vamos. Y luego tenemos que ser, que eso es del pensamiento estoico, que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Eso es muy importante, tío. Yo me he dado cuenta muchas veces de eso, sobre todo trabajando, de que hay momentos en los que los compañeros nuestros, es que no llego aquí, es que ahora tengo que preparar esto, y es como, tío, si eso no lo controlas, si es que eso a lo mejor es cosa de los padres, o es cosa de los tutores, o es cosa de los cuidadores del piso. Pero Vale. eso vuelve a lo que estabas hablando tú antes. Llega un momento, no todo el mundo, por suerte, pero hay momentos donde el hecho que eso no se controle, a mí me está rompiendo mi tranquilidad de tomarme la taza de té o de café aquí. ¿Vale? Lo de tomarme la taza de té o café es metafórico. Totalmente. Es la zona de confort, ¿no? No, es que... Vamos a ver. Otro porcentaje de nosotros, por suerte o por desgracia, hemos tenido que vivir en nuestra familia la dependencia. Una persona mayor, un familiar con un diagnóstico, etc. Pero quien no lo vive, o no lo ha vivido y solamente lo vive a nivel profesional, pues dice, es que esto no puede ser así, es que... Vamos a ver. Si la familia te está diciendo que quiere que el miércoles lleve un polo blanco, ponle un polo blanco, tío. ¿Por qué llega el miércoles y esa persona aparece con un polo rojo? No te estamos diciendo que le pongas un polo blanco. ¿Qué problema hay, tío? ¿O es que tú me estás diciendo que cuando tú le pones un polo blanco a ti te voy a quitar dinero de la paga? Sí. ¿Entiendes? Es que me vienen a la mente situaciones vale, así ahora entonces, ¿qué ocurre? Dices, tío, pero vamos a ver, si esto es muy sencillo. Vamos a ver, esta persona tiene un appointment, o una cita, perdón, a las 10 de la mañana. Y me lo levanta ¿a qué hora? A las 10 menos cuarto. Si tienes que desayunar, lo tienes que duchar, una cosa y otra, tú no vas a llegar a la cita. Levántalo antes. Es que si lo levantas antes se pone nervioso. ¿Qué pasa? ¿Que es la primera vez que lo levantas para ir a un sitio? Posiblemente no. Y luego, una cosa que tenemos, que nos olvidamos lo que logramos. No nos damos el valor que... No, pero es que lo olvidamos. Vamos a ver, Sí. cuando tú tienes un día bueno, ¿vale? Tú cuando tienes un día bueno, tú das las gracias por un día bueno. Yo sí, tío, es una costumbre que he tomado desde hace como 4 o 5 años. 4 o 5 años, que pero antes no lo hacía. No, ni de coña. No. Pero que cuando tienes un día malo te acuerdas de todos los que están muertos y los que se van a morir. Y salen por mi boca que no... ¿A que sí? Claro. Por lo general, cuando tú tienes un día maravilloso, no te acuerdas de darle gracias a nadie. Porque has tenido un día cojonudo. El problema está cuando tienes un problema. El problema está... lo malo está cuando ya no tienes esa tranquilidad de la taza de café. Y nos olvidamos de eso, de agradecer. Cuando tú agradeces, independientemente que nadie te diga de nada y demás, pero agradece. Es como cuando entras en los sitios. Cuando tú entras en un sitio, dices buenos días. ¿Que nadie te dice buenos días? Oye, me da igual. Yo digo buenos días. Y seguro que alguien dirá, era el carajote este diciendo buenos días. Bueno, nada. Ahora mismo es que no recuerdo quién fue, qué filósofo lo dijo, creo. Pero decían que la gratitud era la madre de todas las virtudes. Claro, eso posiblemente, si mal no recuerdo, creo que fue... Si no era Sócrates, era alguno de estos entes, o incluso puede que los escolásticos, Santo Tomás y demás, porque fíjate que en la propia ética de Nicómaco, Aristóteles habla de la importancia de la amistad que va por encima de la familia. El que tiene un amigo tiene un tesoro. Y dentro de la amistad está la gratitud. La gratitud es la gracia. En la religión cristiana la gracia es súper importante. La gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pero todo eso viene de la escolástica, de Santo Tomás, San Agustín, y ellos vienen de los Sócrates, Aristóteles, Platón, etc.
Entonces, al final, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hablábamos desde el principio? Nosotros somos herederos de toda esa tradición. Que ahora queda muy guay decir, yo no creo en nada, yo voy por la vida. Es verdad, es que es normal que no crea usted en nada. Es que es un proceso donde nos meamos en las instituciones. Totalmente. Y es necesario. Y es que es necesario. Es que ha muerto mucha gente para que nosotros nos podamos mear en las instituciones. Mucha gente. Entonces, para lograr lo que hemos logrado, la historia de Occidente, apague y vámonos. Y aún hay muchas cosas que lograr, ¿eh? Hay muchas cosas que aún que lograr y esto es un proceso del ser humano y tendremos altibajos, estaremos arriba, estaremos abajo, los grandes imperios caen y, bueno, caen, se transforman, ¿no? Hay que caer. Realmente no se desaparece del todo. Fíjate, nosotros, el imperio romano, nosotros el derecho romano, mira, las calzadas. Nosotros seguimos teniendo 2000 años realmente no, mucho, no es tanto tiempo. No, pero está bien eso de agradecer. Ya te digo que yo hace como 4 o 5 años que empecé a hacerlo y leí una frase que me gustó un montón, que ahora mismo tampoco recuerdo quién es, pero era como que la gratitud llenaba de tu corazón de todas las cosas buenas que sí quieres y por medio del perdón liberabas de las cosas malas. Todo eso es cristianismo, todo eso. Como ha dicho Santo Tomás y tal, digo, me ha venido a la mente. Digo. Claro. Pero que igual de eso luego tenemos el nihilismo y tenemos que destruir las instituciones y no creer en la educación y no creer en la ley. ¿Pero por qué? Porque eso es bueno también. O sea, tú tienes que ser crítico, tú tienes que tener un pensamiento crítico. Tú no puedes llegar y decir, hostia, pues venga, te la tragas, no dices nada y me voy a partir la espalda en sacar una camilla por esa puerta. Cuando yo me di, digo que por aquí no pasa una camilla. Vamos a abrir, ¿se puede hacer una obra para hacer más amplia la puerta? Sí, se permite. Perfecto. Entonces esa persona, cuando el día de mañana que hay que sacarle una camilla o esa persona esté en una silla de ruedas, va a poder salir perfectamente por ahí. Y da la casualidad que lo suyo es hacer la obra ahora, porque esta persona ahora mismo me lo puedo llevar un fin de semana, por ejemplo, a Marbella. Y ese fin de semana se amplía. Cuando viene esa persona, pues tiene su puerta más amplia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya nos están dando nos dan indicaciones o señales que esa persona ya no anda igual que anda antes. Y que a lo mejor pues, a nivel familiar, a nivel genético, a nivel X, o por una enfermedad motriz, esa persona en 10 años, en 5 años, en un año deja de andar. Y va a ser necesaria una silla de ruedas. Pues vamos a empezar ya, ¿no? Hagamos el presente funcional. Y metiéndote un poquito el dedo en el tema ya de filosofía, metafísica y tal, hay una pregunta que me gustaría hacerte también. Y es que a un cuidador, por ejemplo, ¿qué es lo que le mueve más? ¿La libertad o el límite? Bien, libertad y límite es lo mismo. Bueno, la libertad para... Es lo mismo, vamos a ver. O sea, normalmente se dice, donde termina mi libertad empieza la tuya. Eso es una cuestión, opinión propia, ¿vale? Y lo hablo mucho en temas de centros penitenciarios, cuando trabajo con personas con adicciones, etc. Cuando tú tienes algo que yo no tengo, yo quiero cogerlo. Pero cuando tú y yo tenemos lo mismo, es lo mismo. Entonces muchas veces, cuando decimos mi libertad termina donde empieza la tuya. ¿Y por qué la mía termina aquí? Y no termina ahí. Cuando si tu libertad es la mía, es la misma, da igual, el terreno. Lo que hay que tener respeto. Pero la libertad tiene que ser la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que la propia libertad te da límites. La formación te da límites. Es que muchas veces pensamos que el límite coarta la libertad. Lo que coarta es el libertinaje, que es distinto. Pero libertad, nosotros tenemos suerte de poder hablar cualquier cosa, siempre y cuando se fundamente, ¿no? Incluso hay gente que dice, esto es porque yo lo digo. No, ya te digo, no quieres seguir discutiendo, pues mejor, ya está, se acabó, vamos que nos vamos. Pero si nosotros podemos argumentar y demás, pues fíjate, ¿no? Tú puedes ser una persona que no cree, yo puedo ser una persona que crea. Sí, pero lo bonito es eso, entre las dos personas. Claro. Respetando ¿Y por qué crees? Pues por la misma razón por la que tú no crees. Ya está. Exacto. Y esto y qué. Y a lo mejor mis creencias me han permitido, pues a lo mejor perdonar. Bueno, pero es que yo perdono desde la parte de vista moral, desde el raciocinio, perfecto. Yo a lo mejor perdono desde mis creencias, perfecto. ¿Está? Y eso no tiene por qué llevar a una disrupción, sino todo lo contrario. Por eso digo que cuando la libertad y el límite, es que la propia libertad es límite y el límite es libertad. Y eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque tú sabes hasta dónde puedes llegar. Y esa es la clave de las cosas.
Y sobre todo conocer cuáles son tus límites. Y el conocer tus límites es lo que te va a evitar llegar al elemento de culpa. ¿Cuándo llega el elemento de culpa? Cuando te has pasado de tus límites. Porque estás sobrepasado, no has tenido un libertinaje No soy coherente con... Claro, yo soy libre, perfecto, maravilloso. ¿Libre a qué? Pues yo soy libre de tomar la decisión de que hoy se ha acabado y se ha acabado, con todas sus consecuencias, porque la libertad es como decía Spiderman, un gran poder conlleva, ¿no? Lo que decía su tío, el tío Ben a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La libertad conlleva una gran responsabilidad. Por supuesto que sí. Libre de hacer lo que hacerá del nabo. No, perdona, no. No. Eso no es libertad, eso es libertinaje, que es distinto. Libertad, bueno, nosotros estamos en un momento que yo creo que vamos para atrás, ¿no? A lo mejor también eso te lo da las canas, ¿no? Es decir, que siempre tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Pero yo me doy cuenta que estamos perdiendo, la libertad está perdiendo terreno y está ganando terreno el libertinaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que los límites cada vez se van como difuminando. Y hoy se dice, ¿no? Que la gente tiene la piel muy fina, ¿no? Cualquier tema que se hable. ¡Ay! No, vamos a ver, tiempo. Y ya te posicionan, ¿no? Cuando yo, por ejemplo... Te etiquetan ya. Sí. Cuando yo hablo, por ejemplo, del tema económico, ¿no? En las ayudas sociales. ¡Ay, es que el capitalismo, el liberalismo... tontería, vamos a ver. Muy sencillo. Si yo invierto en esta mesa y esta mesa después no invierte hacia mí, yo todo lo que eche en esta mesa lo estoy perdiendo. Si esta mesa no paga impuestos, yo todo lo que invierta aquí no lo recibo hacia atrás. Eso no es malo. Sí, yo sobre eso escuché una vez una cosa que creo que es lo que te has referido al principio de la entrevista, que era de que las ayudas eran necesarias y que debería haber más y que muchas veces estas personas dependientes necesitan ayuda. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que son chavales con diversidad funcional, son ayudas que entran, como digamos, entre comillas, ¿vale? Que no suena mal, es como si fuera tirar el dinero a un saco roto, porque ellos no van a producir después para que luego haya ese retorno Totalmente. Pues una de las personas, cuando he escuchado algo de esto y había una conversación en la que se ha comentado esto, dice, sí, ellos no van a tener el retorno, dice, pero esa ayuda le permite a ese chaval que su padre puede ir a trabajar y su padre... Totalmente, y esa persona sí paga tax, o sí paga impuestos, y el trabajador paga impuestos, el cuidador, paga impuestos. Y el cuidador y la cuidadora tienen que tener un sueldo digno. Y tiene que tener sus beneficios y todo. Si nadie de eso lo discute. Pero si nosotros queremos aumentar las ayudas sociales a ese saco, tenemos que todo lo que gira alrededor tengan base para poder sostener eso que estamos haciendo. Si encima el padre de esa persona a la que estamos ayudando no trabaja y recibe una ayuda por no trabajar y está con los brazos cruzados en su casa viendo la tele, no hay retorno. Si tú a un cuidador no le pagas dignamente, esa persona tiene que buscar otro puesto de trabajo en otro país, como nos pasa a nosotros, pues nosotros trabajamos en otro país, no dejamos tonterías. Con otra legislación, con otra moneda, etcétera. Entonces, y aquí volvemos a lo mismo, busque y compare, si encuentra algo mejor, cómprelo. Entonces, si tú aquí te van a pagar por ese trabajo X dinero y en otro país te van a pagar el triple, ¿tú qué haces? Posiblemente haces waste. ¿Por qué? Porque yo en ese momento tengo una persona bajo mí, unos hijos, tengo una familia, me voy a comprar una casa, o simplemente porque quiero ganar más dinero, que es muy digno. Es muy digno, muy digno. Entonces... Sí, lo que pasa es que eso quiero romper yo una lanza a favor de nosotros y todos los trabajadores fronterizos, ya sean cuidadores o no sean cuidadores, pero estamos hablando de cuidadores en este caso. Y es que, por ejemplo, el centro donde trabajo, que tú lo conoces, un centro como ese, igual que ese, yo estuve trabajando en Madrid 8 meses o 9 meses mientras que mi padre estaba con cáncer y estaba malo, y yo por no estar parado digo, venga, voy a trabajar. Y acepté trabajar por no estar parado, porque a mí me pagaban 737 euros por echar una jornada laboral en un centro igual, y no es un 1-to-1 o un 2-to-1, era un 1-to-11, un 1-to-12, era 1 para 12. Y eso es muy común en España, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, no, qué guay, joder, te has ido a Gibraltar, qué chuli. Y es como, qué chuli, yo he hecho sacrificios para venirme aquí. Yo tengo a mi hija a 700 kilómetros. Y la gente se piensa que solamente con cruzar la frontera, a lo mejor tú tienes que dejar a tus padres solos todo el día porque tu trabajo no te permite estar con ellos. Otra persona a lo mejor se viene desde Cádiz ciudad y se hace todo el día 100 kilómetros. Otro a lo mejor se va como un compañero nuestro que conoces tú, ha tenido que dejar el trabajo porque le han llamado para 2 semanas de maestro y si no perdía el tema de la bolsa se ha tenido que ir a la Isla del Hierro, dejando a su hija con 1 año y a su mujer en Cádiz ciudad. Entonces, es que sí, que está mucho mejor, sí, pero
Yo creo que no se regala, es como, yo te doy esto, perfecto, pero hay unos sacrificios que hay detrás. Vamos, es que volvemos a lo mismo. Si tú hablas de tu sacrificio, que era lo que estábamos hablando antes, de tumba abierta, la gente va a meter dedo. Ay, pues mira, permíteme que te utilice de ejemplo. Pues mira, deja la hija a 700 kilómetros. Qué mal padre. No, pues ¿a quién le mandó a tener hijos? Y hay que... Time. Hay gente, por ejemplo, mi abuelo, el descansado, era de la marina mercante. Se podía pegar entre 6 y 9 meses fuera. Eso implicaba que luego había un dinero, que es lo que permitía mi abuela, etcétera. Hay gente que hablamos de la UME, ¿no? Si pasa cualquier cosa, son militares, tienen que ir a un sitio. Sí, pero seguramente a tu abuelo le habrían dicho, oh, qué guay, ¿cuánto dinero ganas, no? No, estás viendo mundo. Estás viendo mundo. Sí, pues no. si quieres, mira, que hay un puesto para ti. No. Yo quiero No. tomarme mi té aquí, ¿no? Claro, entonces ¿qué es lo que pasa? Entonces lo que ocurre es que volvemos a lo mismo, volvemos a que es muy fácil hablar del otro. Además, al hablar del otro, desviamos la atención de nosotros mismos. ¿Entiendes? El ejemplo de antes del escaparate de la trastienda. Yo enseño el escaparate para desviar la atención de la trastienda. Cuando hablamos de otros, ocupamos un espacio en la conversación que no está a nuestro nombre. Cuando hablamos de la profesión de otro, ocupamos un espacio en el diálogo donde no hablamos de la nuestra. Es que no veo lo que gana. Bueno, a lo mejor tú no sabes si yo, a lo mejor lo puedo ganar muy bien, pero tú no sabes el grado de responsabilidad que tengo. Ni lo que aporta, ¿no? Efectivamente. Y lo que eso conlleva y las vueltas que tú le das a la cabeza y el plantearte si tú, como tú decías antes, ¿no? El plantearte no tanto la culpa como decir, este es mi sitio, no es mi sitio, ¿no? O decir tú, tío, ¿en serio tengo que estar yo aguantando? ¿Sabes? Y no solamente en nuestro trabajo, sino en todo, Sí. En todo. Tú imagínate a alguien que está un médico, Sí, está... es que el hándicap que tiene nuestro trabajo al final es que no estamos con saco de patatas ni No. Realmente con todo el respeto a la gente que está trabajando con saco de patatas y eso. A ver, nosotros somos trabajadores de primera línea. Cuando llegó el COVID, nosotros teníamos que trabajar. Porque nosotros estábamos supervisando, estábamos haciéndole ese support a personas que no tenían posibilidad de valerse por sí mismas. Y no sabíamos lo que estaba pasando con el COVID. Independientemente luego que me diga que el COVID fue verdad, mentira, fue un experimento social, o vete tú a saber. Pero yo sabía que yo me tenía que salir de mi casa como un ninja, con una mascarilla, con unas gafas, porque no sabía lo que... Y con un certificado que decía que tenías que ir a trabajar. Y parecíamos que estábamos como yo leyenda, no había nadie por la carretera, iba en el coche, tú mirabas qué está pasando. Nada. Lunes 8 de la mañana, autovía limpia para ti, Max. Tú ibas andando por Main Street y parecía Sunny Hill. Además, yo recuerdo un día, además, me lo cuento como anécdota, andando por Main Street, y quien no sepa de Gibraltar, la calle principal de Gibraltar, como la calle ancha y demás de otro sitio, y iba yo andando, con la mascarilla, unas gafas de sol, porque decían que a lo mejor también por los ojos, se hablaron tantas cosas, íbamos con una capucha porque estaba lloviendo, iba andando dirección al piso que supervisaba en aquel momento, andando, y pasando la iglesia, un coche de la policía abierto, las puertas abiertas, típico como los americanos, ¿no? Pero en Gibraltar, voy andando y da esa sensación de la noche de los muertos vivientes, Silent Hill. ¿Por dónde me sale? Claro, porque el coche abierto, nadie, ni la policía, y la policía simplemente había ido a atender, pero habían salido corriendo, por lo que fuera, simplemente ayudando a una persona mayor, porque es lo que nos han dicho tanto en Gibraltar, como se ha dicho en España, como se ha dicho en todos estos sitios donde hemos tenido el confinamiento, que es quien lo ha sufrido han sido esas personas que vivían solas. Muchos bomberos le daban miedo las llamadas porque decían, a ver que nos vamos a encontrar un abuelito o una abuelita que se ha muerto. Que cuando se decía, es que salíamos a aplaudir, pero es que cuando yo salgo a aplaudir, yo estoy viendo a mi vecino y estoy viendo a la señora de 80 años. Digo, esa señora hoy está viva. El día que yo salgo, ¡ay, ole! Y esa persona no sale, y tú, cuidado, ¿por qué no salió hoy Doña Carmen? ¿Cómo Doña Carmen se ha muerto? Y nadie va a poder visitarla porque no podíamos salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que iba yo andando el día de chungo así, con lluvia y demás, y decía, tío, es que esto es como una película de miedo, tío. Y no sabíamos lo que estaba pasando. Pero nosotros teníamos que estar igual que estaba la policía, igual que estaba la gente en el hospital, igual que estaban los bomberos. Es que el cuidador es una persona de primera línea.
que ya puede estar explotando el mundo, que nosotros tenemos que estar ahí. Sí. Y eso no se reconoce. Y es que, no, usted nada más lo que esté allí, perdón por la expresión, limpiando culo. No. Me niego. Claro que limpio culo. Y nosotros hemos tenido que limpiar en ocasiones gente desde aquí hasta los tobillos. Y están dignos. Y no se nos caen los anillos. Y tenemos que estar ahí, que esa persona salga digna a la calle. Limpio, perfecto y limpia. Pero no solamente hacemos eso. Gestionamos su dinero. Porque tiene un dinero que hay que tener para su día a día, para salir, entrar, para gestionar sus compras. La gestión de la casa, la gestión de la medicación, la gestión de sus actividades. Su gestión emocional. Su gestión emocional. Que muchos de ellos, las únicas personas que tienen, independientemente de su familia, son los cuidadores. Pero es que hay algunos que no tienen ni familia. Porque a lo mejor eran muy mayores sus padres y ya han fallecido. Y lo único que tienen son los cuidadores. ¿Y tú me vas a decir a mí que lo único que nosotros hacemos es vamos a limpiarles? Pues sí, pues claro que los limpiamos, pero también salimos a la calle con ellos y vamos a un cine con ellos y salimos a ver una puesta de sol con ellos y nos sentamos a comer con ellos. Y si le tengo que limpiar las babas, yo se las limpio, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y si tenemos que hacer limpio un cuarto de baño, se limpia un cuarto de baño. Y si hay que pintar una pared, se pinta una pared, no hay ningún problema. Porque al final del día nosotros acompañamos a esa persona. Hay una película muy bonita, que es la película esta francesa del chico. Intocable, ¿no? Ay. Todo lo que ves, ¡ay, qué película! ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, pero qué bonito, pero que esa persona había que hacerle personal care. Que limpiarlo. Que vaciarle el culo, tío. Claro. Y fíjate la dignidad, porque estábamos hablando de un hombre que se queda en la situación que se queda. ¿Tú sabes lo que es la situación, tu dignidad como persona? Que venga una persona que tú no conoces a que te limpie a ti los bajos. Buah, tío, yo eso lo comenté yo en un reel que hice hace poco, bueno, hace un mes y poco, que en una residencia donde estuve yo, tío, tuve que duchar a una mujer de casi 100 años, que seguramente esa mujer con su vergüenza solamente se había desnudado delante de su marido. Y me dice, no, toma, dúchala. Y tienes a esa mujer y otros 13 más. Claro. Para hacerlo en 1 hora y media. Y dices tú, venga, no. Era como, tranquila, ¿qué? Darle su espacio, darle su tiempo. Pero si es que le pasa incluso a las personas que nosotros supervisamos y hacemos el cuidado. Tú imagínate una persona independiente que va y entra, aunque tenga su diagnóstico. Y de repente se encuentra con una persona al lado, 24/7, que le dice, es que te tienes que afeitar. Y yo, ¿por qué? Es que no te tienes que poner ese pantalón. ¿Por qué? Si es el que siempre me he puesto. Es que no puedes llevar eso en la mano. ¿Por qué si siempre lo he llevado? Pues no lo lleves tú. Es que no puedes salir de tu casa. ¿Por qué? Si es mi casa. Efectivamente. Y tú estás en tu casa y tienes de repente a una persona o dos allí sentados. Si yo ahora tengo que ir a un baño a peerme, están estas 2 personas aquí. Y yo quiero estar en mi casa en pelota y no puedo estar porque tengo estas 2 personas aquí. Y ahora tú me dices a mí que lo único de nuestro trabajo es limpiar culetes. Pues claro que sí, claro que sí. Felicidades, encantado, un amigo. Nos vemos en los bares. Sí, eso es. Pero yo creo que ahí tocamos, con eso que has dicho, yo creo que ahí vamos a tocar uno de los puntos más, si no es el más top, ese es en el top 3. El tema del propósito, tío. El tema del propósito para ser cuidador, para trabajar con este colectivo. ¿Piensas que es importante? ¿Piensas que hay que trabajarlo? ¿Que se descubre? ¿Que aparece? Va unido, va de la mano, va... Pues tú imagínate, cuando tú llevas ya tanto tiempo aquí en este trabajo, si las cosas cambian en un año, imagínate cuando llevas 10. Y tú ves la evolución y la involución también de personas, ¿no? Y tú veías una persona que independiente corría y hablaba, te reía y de repente lo ves en una sillita de ruedas y dices tú... Porque la diferencia con otros sectores, por ejemplo el de la educación, ¿no? Tú imagínate, tú estás en primaria, ¿no? Y empiezas a ver con niños pequeñitos. Y esos niños llegan a los 14 años. Tú lo has visto desde 8 hasta los 14. Y dices, mira, ya está hecho ya casi un hombre, una buena. Vale, estás en el instituto, ¿no? Y lo mismo, y te entran a lo mejor con 12 años y se van con 18, 19, 20 años ya. Dice, mira, entró aquí, que lo venía con un Mickey Mouse y hoy ya el tío se afeita y lleva Pearl Jams. Mira cómo ha cambiado. Tú estás en un hospital y el cliente del hospital, el paciente, o se cura o se muere. Y si se muere no sabes cuándo. Bueno, pero que al final del tiempo va a estar esa persona allí, aunque esté en paliativo, lo que sea, pero desafortunadamente, y sobre todo cuando trabajas con niños y demás en los hospitales, todos estamos deseando que esa persona salga. La pérdida de un niño es lo más grave que podemos tener porque se nos está yendo el futuro.
Se nos va la ilusión. Un niño no tendría que sufrir. Y esto sí es utópico, porque el sufrimiento, el dolor está en nosotros. Pero, o como dicen amigos míos que trabajan en tráfico, ¿no? En la Guardia Civil. Dice, cuando hay un accidente todos decimos que no haya niños. Pues son padres, o están esperando, o quieren. Y dice tú, yo, por una tontería, por un tío que iba borracho, porque un neumático ha explotado, porque pueden ser muchas causas un accidente. Se ha muerto un niño, tío. Puf. ¿Qué hacen las campañas de publicidad, de ayuda? No te están hablando del abuelito que le cae una bomba a su casa y se queda mirando y dice... al niño abandonado en la calle. Claro, pero porque ataca a la conciencia del futuro. Ahí está. ¿De acuerdo? Y a lo mejor ese niño, a lo mejor, pues tiene a lo mejor toda una vida por delante, a lo mejor, para poder mejorar, para mejorar su país, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor sobrevive a la guerra. No todos los niños mueren en la guerra. Y es cruel. Pero el abuelo con 80 años que le acaban de reventar la casa y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro trabajo, y volviendo al tema, el profesor o la profesora ve a sus alumnos y a su grupo de alumnos y alumnas un tiempo. Luego los verán, ¿no? Cuando pasa el tiempo, el tío que se ha hecho, ¿no? Como tú decías, tu catequista te ve, soy yo un tío, ¿no? Con canas. Pero ha pasado un tiempo. El médico ve al paciente que entra, se sana y se va. El niño que sana y se va, hostia, y luego va y le da las gracias. Y lo ve mayor, mira, pues usted me ayudó. Hostia, felicidades. Pero es que los que hacemos support y estamos ya en esta profesión, nosotros vamos viendo cómo esa persona se apaga. Va creciendo, se va haciendo un hombre o una mujer, pero puede que veamos que se va apagando también. Y es una cosa que yo, cada vez que nos preguntan en nuestro trabajo, Eduardo, un training que tendríamos o algo, una formación que tuviéramos que tener para los cuidadores y cuidadoras y demás, ¿qué recomiendas, no? Digo, un training que nos prepare para la pérdida. Es que tú te pegas 12 horas y media con una persona. Es tu hermano, tío. Es que ya yo siempre digo Bueno, que lo primero que te dicen es que no empatices tanto, que sepas separar lo profesional. Que sí. Y también digo yo que en una jaula de tiburón, el tiburón no te muerde hasta que haces el tiburón y salta la jaula y haces tu hola. No empatices. Que no empatizo. Muy bien, pues nada, pues ya está, pues no empatizo. Encantado, un amigo. Carajo, ¿cómo no vas a empatizar? Es imposible. ¿Cómo vas a empatizar? Tú tienes aquí una persona y te llega y te diga gracias. ¿Gracias por qué? Dice, porque nunca había ido al cine. No estoy hablando de nuestro, pero por ejemplo con niños, ¿no? Y hace tú, me cago en mi vida. Y te hace eso por dentro. ¡Wow! Te llega otro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llora? Y llora porque se le ha roto una taza. Tú en tu mundo dices, 200 tazas ahí. Pero es que su mundo era esa taza. Pero no empatizamos. Empatizamos, hombre, vamos a empatizar, nada. Tú te conectas ahí a la pared como un cyborg. ¿No es un tonto qué? Si estás 12 horas. Si tú hablas con cuidadores que llevan un montón de años y te dicen, pero si yo he estado a lo mejor con un residente, llevo 20 años. Si yo conozco más a ese residente que a mis propios hijos. Más tiempo con él ha estado, desde luego. ¿Hola? ¿Le metemos pluma? Ahí está, a tiempo. Porque el tiempo que tú estás trabajando, tú no estás viendo a tus hijos. No, en mi caso mismamente. Por ejemplo. Pero a que tú los residentes que están donde tú estás trabajando los estás viendo todos los días. Calculemos 8 horas. De esas 8 horas tú vas a ver al residente, vas a hacer una media, 4 horas. 4 horas por 5 son 20. 20 por 4. 80. Y vamos metiendo meses. ¿Cuánto ves tú a tu hija? Pues un fin de semana sí y 3 no. Entonces, ¿cuántas horas hay de diferencia? 48. Porque un fin de semana son 48 horas. 48 horas y... Sí, al mes 48 horas o vale, en el mejor de los casos 72. Vale, 72. ¿Cuántas horas acabas de hacer? En una semana con él. ¿Hola? La tenemos ahí. Hola. Pero no empatices, ¿eh? Cuidado. No va a empatizar. Nada. Por día que se muera, pues nada, cogemos así, fregamos, lo metemos en una bolsa y lo tiramos, ¿no? Venga, hombre, por el amor de Dios.
Por el amor de Dios. Sí, Cuando sí, te vienes sí. llorando, no lo escuchamos. O sea, ha sido el usuario que tengo yo ahora, que he estado dos días de baja porque estaba con el virus este estomacal, y fui el miércoles a trabajar a vez, y lo primero que hizo el chaval cuando me vio una sonrisa, Claro. cogerme así la mano y llevársela al pecho, hacer como diciendo, ya estás aquí. Y yo, Claro. es como... Pues ve, pero es que tú estás 12 horas O el con... abuelito que te dice gracias. Claro, O has dicho tú. vamos a ver, o el niño, o las personas vulnerables. Cuando yo iba a prisiones, yo recuerdo siempre el día que fui en prisión en Navidad. Y me dicen, ¿usted qué hace aquí? Digo, ¿qué ha pasado? Claro, a mí me hacen esa pregunta y me quedo yo como diciendo, a veces yo he venido, yo iba los miércoles. Digo, a veces yo me encajo aquí un martes, claro, en Navidad todo corta, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado? Dice, ¿usted por qué está aquí? Digo, porque me toca, ¿no? Hoy es miércoles, ¿no? Y me dicen, sí, sí. Digo, no, pues que creíamos que no iba a venir. Digo, ¿y por qué no voy a venir? Dice, que es Navidad. Y digo, ¿y? Bueno, pero usted podía estar con su familia. Digo, sí, pero yo tengo una responsabilidad con vosotros, un compromiso. Yo vengo, estoy el tiempo que tengo que estar con vosotros y luego yo me vuelvo y sigo viendo a mi familia. Pero es que yo tengo un compromiso con vosotros, ¿no? Total. Entonces, y se quedaron como diciendo, hostia. Yo iba en agosto y, wow, y esto no es que yo sea más santo que nadie, simplemente que si tú tienes un compromiso en algo, tienes que hacerlo. Yo iba en agosto y yo me decía, que usted venga o que tú vengas es lo que nos dice qué día es en el que estamos, porque en verano, en prisión en agosto. ¿Hola? Si agosto para nosotros es el domingo del año, imagínate en un centro penitenciario. Eso es ya, para que vámonos. Todos los días lo mismo, la copia de la copia de la copia. Y cuando el monjo llegaba, porque era la actividad que tenían en ese momento, me decían, sabemos que es miércoles, por eso mismo, exagerando, ¿no? Porque no, sí, pero sí que se toman referencias. Incluso los usuarios del center nuestro se toman referencias de los... Hombre, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser claros con la realidad. Y la realidad nos gusta. Y volvemos al principio de antes. Nos gusta ver castillos de Disney, que está muy bien. Que sí, pero que los castillos tienen mazmorras. Y torreones. Y tú ves la puerta. Y grandes salones. Y que Mickey Mouse hace pipí. Que Mickey Mouse hace pipí. Y hace popó. ¿Ok? Pues no queremos verlo. Yo te quería preguntar ahora, Eduardo, es como si fuera como si fuera un ejercicio práctico, ¿vale? ¿Tú qué le dirías a una persona, un chico o una chica que tiene sus 16, 17 años y está en esa tesitura de decir, ¿qué hago? ¿Me meto a hacer un ciclo formativo que tenga que ver con esto de cuidador o auxiliar de enfermería, relacionado con el tema de cuidado a personas dependientes en instituciones sociales o en domicilios, que creo que hay dos diferentes? ¿O me voy a la universidad y hago educación social o hago terapia ocupacional? O sea, ¿qué le dirías a esa persona que se vea en esa tesitura de decir, o cojo esta puerta porque hay algo dentro de mí que me llama, o mira, prefiero irme a decir, no sé, a informática porque tiene más salidas? Yo hice filosofía. Una carrera que se caracteriza por tener un montón de salidas. Bueno, everyday, la gente te llama, Eduardo, ven que tenemos trabajo para ti. ¿Tú sabéis lo que me ha costado traerlo? Pagando aquí 500 pavazos de aquí. Nada, es broma. No, yo no soy el ejemplo porque yo soy filosofía, ¿vale? Sí, pero precisamente por eso, porque tienes otro concepto de cómo ver las cosas. Porque es que el que se lo encuentra como me lo encontré yo, es como, oye, tío, no te queda otra, lo vas para adelante. Y luego por el camino descubres, como en mi caso, que te gusta y sigues, sí, ¿vale? No. Yo sé la pregunta, ¿no? Lo que tú me quieres decir claro, pero es fácil. En esas tempranas que no sabes ni dónde... ¿Tú sabes qué es la ventaja que tiene estudiar? Que lo puedes hacer en cualquier edad. Pero eso no... Pero sí, ¿sabes? Pero te dicen que no. Bueno, pues entonces ¿qué? Entonces rompemos el truco. Claro. El truco, yo te digo, ¿cómo Tamarí es? Mira, pero por aquí te la meto. No. Tamarí tenía un truco muy gracioso, dice, que tiraba una moneda y dice, si sale cara, ganas, si sale cara, pierdes tú, si sale cara, gano yo. Decía, si sale cruz, perdón, era. Si sale cruz. Si sale cara, gano yo, y si sale cruz, pierdes tú. Efectivamente, entonces era un juego de palabras. Pero, hostia, gana, tío, que he perdido. Pero ¿qué vas a perder? O como dos caras en Batman. Dos caras cuando tira la moneda, dos caras no siempre tira la misma moneda. Sí, tira la misma que tiene las dos caras en las dos. Por eso siempre gana. Que le dicen, no, es que tienes suerte. Y dice, no, yo creo mi suerte. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ocurre lo mismo. Lo que tenemos que ser sinceros. Hoy me decían a mí,
puso un ejemplo, una persona muy interesante, decía que creo que era Melendi, que el hijo le dijo, ¿para qué voy a estudiar, no? O ¿cómo voy a estudiar si simplemente con subir un post voy a ganar 10 veces más que trabajando, ¿no? Y le decía yo, ahora cómo le explico yo a mi hijo que hay que estudiar. Antiguamente, cuando la gente quería ser deportistas de élite, las madres tienen una base muy buena. Y ahora decirle, pero es que eso tiene una edad. Un futbolista va hasta un tiempo. Y no todo el mundo puede ser un Messi, y no todo el mundo. Porque si tú te lesionas, tú tienes que tener algo. Yo solo digo a la gente que, Edu, yo quiero ser luchador profesional y demás. Digo, vale, muy bien, sí, eso está muy bien, pero fórmate. Porque en un momento determinado te lesionas, ¿y ahora qué? Hola, vengo al INE, ¿usted qué ha hecho? Darle puñetazo a un saco. Pero si tú te formas, estudia, ten algo, ten una carta, por si las cosas no te salen bien. Tú ves muchos luchadores que tienen sus profesiones. Hay un trabajador que es trabajador social, un luchador, y dice, tu trabajador social. Y le arranca la cabeza. Pero el trabajo es su trabajo y además trabaja con niños y, tío. Otro era bombero, campeón del mundo en pesos pesados, bombero. Si tú quieres algo, lucha por ello. Independientemente del tiempo, tú creas el tiempo. Tú puedes convertir 24 horas en 48 horas. Puedes hacerlo. Porque si tienes tiempo para pasar 1 hora, 2 horas haciendo scroll con el teléfono y arrascándote las bolas, tienes tiempo. Entonces no nos engañemos. Lo que hay que ser realista con la gente joven. A la gente joven hay que decirle lo que hay y qué estás dispuesto a sacrificar. Y esto ocurre lo mismo con deportistas de élite y gente que prepara una oposición. Y gente en nuestro sector que no entiende nuestro trabajo. No entiende por qué te enfadas. No entiende por qué te implicas. No entiende por qué te frustras. ¿Por qué no? Pero si tú lo único que haces es limpiar culo. Sí, volvemos al principio. Volvemos al principio. Una persona que prepara una oposición tiene que tener al lado a alguien que entienda perfectamente que estás preparando una oposición y que todos los días no te puede salir y que todos los días no te puede ir y que todos los días pues esa persona está estudiando. Lo mismo que ocurre con un deportista. Tú todos los días no te puedes ir de compras, de comida, por ejemplo, porque a lo mejor tienes que hacer un corte de peso. Y los cortes de peso son muy peligrosos realmente. Entonces, hay dos tipos de personas, las personas que son de plomo y las personas que son de corcho. El de plomo te hunde, el de corcho te mantiene a flote. Y en estos trabajos de primera línea tenemos que tener al lado nuestra personas que nos mantengan a flote. Familiares, parejas, amistades. Yo siempre lo digo en mi casa. Yo cuando llego a mi casa, a lo mejor no voy directamente a mi casa y no voy a ver a mis padres. Porque necesito a lo mejor un silencio. Porque normal, yo con mis padres, mi padre me pregunta, nene, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Para arriba, mi madre también, el perro por allí en medio. Y en ese momento es tan caótico porque venimos de una carretera, vienes del trabajo, bien, y necesitas silencio. Yo llego a mi casa, que estoy yo solo, pum, cierro, pum. Luego me pego 10 minutos sentado, ¿eh? Me siento en el sofá. Silencio. Y eso lo hacía yo mucho cuando salía de prisiones. Ese momento de silencio. El good way, no acción. Ya voy a ver a mis padres. ¿Qué tal? Ya te cuentan ellos, pero tú te has limpiado. Si tú no eres capaz de limpiar, tú vas a empezar a chocar. Y es necesario limpiar, soltar. La capa hay que soltarla. Tú no puedes ser todos los días Superman, tú no puedes estar todos los días quitando, porque tú no eres cristoniano, tú eres terrestre, tú eres limitado, tú eres un ser humano. Y si tú no eres capaz de quitarte la capa y colgarla, vas a tener un problema. Porque tú mismo te vas a convertir en tu propia cristonita. Y lo que te apasiona se va a convertir en tu cristonita. Te va a destruir. Por eso, y eso no es malo. No es malo. No, ahora me ha venido una frasecilla de la película que yo creo que encaja bastante bien en la pregunta, porque yo creo que a esa persona que está en la duda de qué hacer, hay una frase cuando el Clark Kent está ahí frustrado porque le han pegado o algo así cuando es pequeño y no puede demostrar que en verdad los podía haber reventado. Le dice el padre, dice, tú tienes que tener en cuenta que debes elegir el tipo de hombre que quieres llegar a ser, porque ese hombre, ya sea bueno o sea malo, va a cambiar el mundo.
Totalmente. Así Entonces, es que yo creo que hace falta esa conciencia que con 15, 16, 17, incluso 18, 19, la gente hoy no tiene. Pero y precisamente por lo del libertinaje que tú estabas diciendo. Efectivamente. Y aparte que nosotros tenemos que ser conscientes que el adolescente, todos hemos sido adolescentes y lo ocurre mucho en nuestro sector, cuando nosotros ponemos límites, que es libertad, el boundaries, que tanto nos dicen, los límites. Los que te dan libertad, ¿no? Efectivamente, los que te dan libertad, piensa que eres un faro. ¿El faro qué función tiene para el que navega? Evitar que se pegue un chocazo con la roca. Pero a que no te dice que no navegues. No, al contrario. Te está ayudando a navegar. Esa es nuestra función. Con los adolescentes, con las nuevas generaciones, con las personas que necesitan que ese sapor le permita navegar. Porque si te dejo a tu libre albedrío vas a pegar un carajazo contra la roca y te vas a hundir. Nosotros tenemos que ser un faro de luz para esas personas. Y ojo, que ya dándote el faro de luz, tú te quieres estrellar, ya es cosa tuya. Pero yo te voy a enseñar que hay aquí una luz. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo te voy a poner todas las posibilidades. Incluso poniéndote todas las posibilidades me puedo equivocar. Porque tenemos que tener en cuenta también que hay saltos generacionales. Y como nosotros estudiamos, nosotros vivimos en nuestra época adolescente, ellos están viviendo otra cosa. Que ojo, que al final es lo mismo. Que fulanito no me ha dicho, que el otro no ha hecho, que para acá, que ahora yo quiero hacer influencer, que ahora yo quiero hacer fotos, que yo ahora me quiero operar porque... Diferente lenguaje al final. Que si pero mira, hermano, hay un relato muy bonito que decía un autor. Los jóvenes se han vuelto locos, ¿no? Se van a la plaza, beben vino, tocan instrumentos, se visten como los bárbaros. Es un botellón. Pero es que estoy hablando de hace 2000 años, 3000 años. La argumentación es la misma. Totalmente. ¿Sabes? Pero porque el adolescente necesita ese foco de luz. El adolescente no necesita que tú le digas, ¿qué tú tienes que hacer? No. La persona vulnerable necesita un punto de luz. Tú imagínate el ejemplo que tú has puesto de la persona mayor, ¿no? 90 años. A lo mejor la única persona que la ha visto desnuda es su marido, o no. O a lo mejor la ha visto todo Dios. Pero de repente viene un chico joven que puede ser su nieto a alabarla. ¿Tú sabes lo que me dijo? Dice, hijo, no hagas esto mucho, que como veas demasiado no te casas. Claro, pero eso incluso se lo tomó de humor. Sí, bueno, al principio no se lo tomó de humor. Al principio a mí me costó 2 semanas ducharla, ¿eh? Bueno, pero fueron 2 semanas. Fue un trabajo intenso de a intenso, poquito. pero que fue un punto de luz. Sí. Hacerle ver, señora, es que si yo a usted no la lavo... No, y al final fue que le dije, digo, ¿usted cuántos años tiene? Me dice, no, yo tengo, no sé si me dijo 98 o algo así. Digo, ¿y usted nunca ha ido a un ginecólogo? Dice, sí. Dice, ¿y qué era, hombre o mujer? Me dice, hombre. Digo, ¿entonces? Pues por ahí entró la mujer al final, tío. Bueno, pero entonces ese foco de luz ya le diste ya. Llega un momento donde su barco no se tenía que estrellar contra los arrecifes. Y esa mujer pues se bañaba, ya iba digna, ya iba limpita, ya esa mujer se dormía de otra manera y demás, y no hay olores, no hay historias, no hay infecciones, etc. Pues yo quería hacerte la última pregunta. Dele usted. ¿Quién cuida al cuidador, Eduardo? Bueno, pues cuidador es lo mismo. Quien cuida al policía, quien cuida al médico, quien cuida a la profesora, quien cuida a la ama de casa, quien cuida a los niños, quien cuida. Al final es una cuestión de cuidarnos nosotros mismos y que nos cuiden. Es como la frase esta, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? ¿No? Nosotros tenemos que tener tiempo para nosotros. Creo que es la mejor fórmula. Tener tiempo para ti. Por ejemplo, tú coges tu bicicleta, ¿no? Para mí, mi mejor diván es el tatami. El tatami, mis clases, mis entrenamientos, o me pongo a leer y demás. Tenemos que tener un momento de tiempo con nosotros mismos. Es que es muy necesario eso, ¿eh? Hemos perdido. Muchas veces las relaciones se entran en discusión porque es que tú quieres tiempo para ti nada más. Bueno, pero si yo no solamente quiero tiempo para ti, es que tú también tienes que tener tu tiempo. Sí, pero ahí llegamos al punto que has comentado antes de
es que el que no está en la situación que estás tú no te comprende. Yo, por ejemplo, ahora con mi pareja que trabaja lo mismo que trabajo yo, cuando yo le cuento algo o me ve alguna cara, ella dice, ya sé por qué estás así. Y esto antes me costaba un mundo explicarlo. Claro, mira, yo encuentro gente, ¿no?, que no solamente trabaja en nuestro sector, sino trabaja en sectores de primera necesidad o en primera línea, ¿no? Y sus parejas no entienden sus trabajos. A mí me han llegado a decir, es que incluso me ha llegado a decir, poca media de trabajo. ¿Perdona? ¿Perdona? Como si los trabajos estuvieran aquí, venga, vámonos. Te digo, yo os lo digo, yo como licenciado en filosofía, pues yo todos los días tengo 2.000 millones de ofertas de laborales, me llaman desde la Casa Blanca, vente aquí a trabajar. Tontería, señores. Y aparte ya no solamente eso, aunque hubiera 2.000 millones de ofertas, si yo soy feliz en mi trabajo, ¿por qué voy a cambiar? Yo, por ejemplo, yo tengo hecho mi callo todo. Yo podría preparar mis oposiciones, ser profesor en el instituto, prepararme para la universidad, lo que fuere. Me estoy doctorando. Pero yo no dejo mi trabajo. Yo soy muy feliz en mi trabajo. A mí me encanta mi trabajo. Me encanta. Porque, en cierto modo, de forma indirecta, sigo ejerciendo mi labor como docente. Hoy por él, precisamente, está hablando con un residente. Tenía una duda y demás. Digo, no pasa nada. Videollamada. Llamamos al teléfono, desde el teléfono de trabajo al teléfono del flat. Y estuve hablando con esta persona. Y luego ya, pues tenía ciertas dudas, empezamos a hablar, para arriba, abajo, empezó a reírse, etcétera, pum, pum, ya está. Sigue con su mundo, pero le hacía falta ese intervalo de esos minutos de hablar con una persona y ya está, y se habló y fuera. Y al final es como un alumno que se siente y te tiene una consulta y demás. Yo lo veo de esa manera. Pero es que es muy importante. La mejor forma de cuidarse es uno mismo o una misma. Tenemos que tener nuestro tiempo. Y luego es importante hablar. Es el sentarnos alrededor del fuego. Eso es importante. Es muy, muy importante. Y no ser tan papista. Tú sabes. No, es que deja el mundo correr, hombre. Deja el mundo correr. Yo con el tiempo, y mira, a mí cada vez me cuesta más lo que se habla del potajeo y cada vez me cuesta mucho más, me cuesta. Yo tengo muchas cosas en la cabeza para estar pendiente de lo que hace uno, de lo que hace otro, del que hace más para allá y el que hace más para acá. Y estoy hablando a nivel laboral, no estoy hablando de otras historias. Estoy hablando a nivel laboral. No, es que me da igual, que haga lo que quiera hacer, es que me da igual. Me da igual, yo me preocupo de lo que yo tengo que hacer. Y que el mundo siga rodando. Yo controlo lo que puedo controlar. Efectivamente, no... es lo que hablamos antes del estoicismo. Vamos a ver, cosas que uno no puede controlar. Es que va a llover. Es que va a llover. Pues te pones un paraguas. A mí me encanta que llueva. Me encanta que llueva hasta que veo que mi casa se empapa. Ya no me gusta. Vamos a ver. Rápidamente al tema del darle un toque romántico a las cosas. ¿Por qué le damos un toque romántico a la lluvia? Porque dicen que es abundancia, ¿no? Tú paseas por debajo de la lluvia, ese momento de interioridad, ¿no? De ese momento romántico. Y ese momento de vegeta, así mirando. Sí, todo, porque cuando termina, tú vienes a tu casa y te secas. Y te tomas un duchazo de agua calentita, te pones tu bata y ya la lluvia, que suena entre relámpagos, pero cuando vivías en cuevas era jodido, ¿no? No solamente en cuevas, tú piensas en una persona que está en la calle, un homeless. Cuando llueve, te lo cuento. Yo ahí no me quiero duchar. Tú no te quieres duchar porque tienes una ducha. Pero dile a una persona que está en la calle que lleva una semana sin poder ducharse. Sobre todo en invierno. Y sobre todo, tú en verano, por ejemplo, pues están las duchas de aquí en nuestra zona, ¿no? Están las playas y demás. Y ahí estas criaturas se pueden dar un duchazo y demás. Pero tú piensas en una persona en invierno. ¿Dónde se ducha? Si no hay un albergue, no hay una casa de ayuda y demás. Eso es muy duro, ¿eh? Yo estoy hablando con personas que han estado en la calle y lo decían. Se lo peor que hay ya no solamente, pues mira, me dejas en una esquina. Hace otra cosa, te hackea. No es lo suyo, no es cívico, pero tío, tienes que caer, no te dejan entrar en ningún lado. Pero es que el problema no te dejan entrar porque va acorde a que no te estás bañando. Sí, por tema de higiene, ya está. Por tema de higiene. Que tú empiezas a oler. Y nuestra nariz bloquea los olores. Sistema defensivo que tenemos para bloquear. Tú no te hueles. Pero el que está al lado sí. Y la cosa no mejora, la cosa empeora. Tú haces dieta porque tú tienes una nevera llena. Y tú haces dieta quitando problemas
de tiroides y ciertos actores, pero estás harta de kebab y de McDonald's, y etcétera, y de hamburguesas y de takeaway y todo lo que tú quieras, y dices, ahora yo quiero bajar de peso. Pero tú vas de dieta y demás porque tú primero te lo puedes permitir y segundo porque tú tienes una nevera llena. Yo no voy a coger paraguas, me da igual, porque hay un paraguas. Que ese es el tema. Nosotros convertimos las cosas en románticas, ¿no? Porque hay un punto donde lo romántico desaparece y llega la realidad. Y me tapo. A mí me gusta mucho el ejemplo de la lluvia. Ese momento bohemio, ¿no? De tristeza, escuchando esa canción triste y yo te recuerdo y ando. Está y lloviendo y yo está en la lloviendo, ventana, y miro por la leyéndome un ventana. libro. El libro al revés, da igual, pero yo estoy mirando por la ventana, ¿no? Estoy mirando por la ventana y la vecina de enfrente, que estoy aprovechando la oportunidad, ay, qué romántico, qué hombre más profundo. Coño, profundo ni profundo. La lluvia y me puedo secar y fuera. Y tengo la calefacción puesta. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que es normal. Eso es normal. Porque hemos convertido, una cosa que tiene, una característica que tiene el ser humano es que hemos convertido lo cotidiano en arte. El comer es un arte. La cocina se ha convertido en un arte. Hacer una línea la hemos convertido en arte, en pintura. La arquitectura, la escultura. El sexo lo hemos convertido en un arte también. Todo lo podemos convertir en un arte. Todo. El ser humano tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el arte tiene que ir unido a ese elemento, ¿no? Metafórico, ¿no? Ese elemento romántico, ese elemento trascendental. Las grandes obras vienen acorde a la tristeza. El otro día vi una cosa de un grupo de Pink Floyd y dieron un solo y era porque el tío sabía que se estaba destruyendo la banda. Y era una lucha de egos. Y él era un tema que estaba viendo que todo lo que había construido se estaba hundiendo. Y se bajó con su guitarra y empezó a tocar y a unir y demás, y crea uno de los mejores solos de guitarra. Pero la pintura es lo mismo, la escultura. ¿Cómo una persona es capaz de un bloque de piedra crear lo que crea? Te quedas como diciendo, ¿en serio? Porque va unida a la pasión. Y para el cuidador hay que tener pasión. Tío. Efectivamente. Y darle cada día su afán. Efectivamente. Hay veces que tú llegas y dices, esto es impensable, esto no va a lograrse. Y mira luego para atrás y dices todo lo que hemos conseguido. Cuando, por ejemplo, trabajo con el tema de personas con adicciones y demás, tema de prisiones también, centro penitenciario, es que si te caes te tienes que levantar. Como decías tú, primero a ver si tiene manos para levantarse. ¿no? Efectivamente. Y luego, si subimos la escalera hay que ir siempre subiendo. Bueno, no me apetece sentarme un momento en el escalón y coger aire y ver todo lo que he avanzado. Qué difícil es este escalón. Este escalón ahora mismo a ti te coge que es difícil porque está en una circunstancia que para ti es difícil. Pero mira cuando empezaste. Y hacen, hostia, ¿verdad? Nos olvidamos. Mira, un compañero nuestro dijo una cosa que me gustó mucho. Cuando ganábamos X, todo el mundo decía, a ver si ganamos más. Cuando ganas más, tu vida se adapta a que ganas más. Y te olvidas que cuando ganabas X. Ahora ganas X al cubo. Pero cuando ganabas X... Literal. Ganas X, hay que ver, ¿no? Hay que echar horas extra, la gente matándose por la hora extra. Ahora di tú una hora extra. Ya bueno, vamos, la dubrique y no... Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tienes tú la realidad. La realidad es que nosotros nos olvidamos. ¿Qué es bueno? Pues tú no puedes estar todos los días con el aire en la boca. ¡Ay, cuando estábamos mal! ¡Ay, cuando... Pero ahora está bien, ¿no? Pues ya está, ya de recordar cuando estábamos mal, carajo. Pero aprendamos. No hay que olvidar, hay que aprender. Y aplicárselo. Efectivamente. Y lo que no se puede estar es a Dios rogando y con el mazo dando. Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que ser es realistas. Lo que tenemos que ser es coherente en la situación en la que estamos. Hay que ser coherente con las personas que trabajamos. Hay que ser coherente en todo lo que nos rodea. Y hay que ser coherente en que estamos en un presente total, funcional ahora mismo, pero que mañana la persona a la que estamos cuidando se puede ir. Pero es que tú también te puedes ir.
Tú piensas cuántos compañeros y compañeras nuestros ya no están en el trabajo y eran verdaderos profesionales, ¿eh? Nosotros en el trayecto hemos perdido mucha gente que era muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Y otras personas que se han ido y hemos dicho, ¿ves? Tanta paz lleve como alegría deja. Exacto. Venga, nos vemos, encantado un amigo, cógelo ahí. Pero hemos dejado compañeros que se han ido por circunstancias diversas. Pues O sea, si eso pasa en Gibraltar, estando el trabajo como está, en España como... pues igual, ¿no? Igual. Cuando se habla de la fuga de cerebro, ¿no? La gente se va afuera, pero como la fuga de cerebro no es que se vayan a Londres o a Francia, simplemente una persona que está en Sevilla y se va para Barcelona. O una persona que está en Barcelona y se va a San Sebastián. Está dejándolo todo atrás. Porque no tiene, que es bueno también, además, lo mejor que hay en esta vida es viajar, lo mejor es ir a los sitios. Y cuando se dice viajar no hace falta que te cojas un avión, que hay cosas que en el pueblo de al lado nunca has ido y un día, por una cuestión de que tienes que ir, descubres y dices, mira esto que estaba aquí y llevo 20 años y nunca me he parado. Y fíjate, y de repente encuentras y haces un descubrimiento. Yo los mejores viajes que he tenido en mi vida, y mira que he ido a sitios, han sido los que he hecho en bici, tío. Claro. Porque son los que me han enseñado a mí las mierdas que tenía dentro y he tenido que superar y he tenido que moldearme. Efectivamente. Y al final, Mira, y yo te lo comparo mucho también, porque a mí me ayudó en una época de mi vida mucho eso, porque yo veía que los esfuerzos que yo tenía que hacer como ciclista, ¿vale? Al final era como un copia-pega de los esfuerzos que yo tenía que hacer como cuidador. Lo que pasa es que un ciclista, como estaba haciendo yo últimamente, dice, tengo que subir el Angliru. Meto mi esfuerzo, meto mi mentalidad, pero cuando llego arriba he terminado, fin, pero un cuidador no. bien, mira, yo el otro día en una pequeña cosa que le dije a los compis de una de las clases que estábamos, le dije que le hice la siguiente pregunta. ¿Tú cómo te comes un elefante? Por las patas. Por decirte algo. Poco a poco. Poco a poco. Milímetros recorre un metro. Efectivamente. Porque si yo no dosifico, digo, hostia, que esto es un elefante, carajo. Sí, pero si voy poquito a poco, y eso se lo decía a los más jóvenes, es como, ¿cuántos exámenes tengo? No piensen cuántos exámenes tienes. Al primero, al segundo, al tercero. En nuestro trabajo ocurre lo mismo. Si yo empiezo a pensar que me quedan por delante X guardias, pues cojo así, me tapo y no me levanto. Si yo sé que ahora tengo que entrenar y tengo 3 horas de entrenamiento, donde tengo que hacer randor y tengo que hacer físico, tengo que prepararme el examen, es que no entro en el vestuario. Pues hay unas lesiones, unos dolores, unas historias. Y eso es como todo. Paso a paso. La infantería de marina y los cuerpos militares y demás, cuando hacen recorridos y demás, no piensan en el recorrido. Hay unos pósters, dice que el siguiente póster y el siguiente póster. Pero yo no pienso en la meta. Yo cuando ya estoy llegando a la meta ya pienso en el siguiente objetivo. Ya la meta ya está hecha. Si la meta es toda medio metro, ya no pienso en la meta, si ya está hecha. Es lo mismo que decía yo, que tú lo sabes que yo soy preparado también del CRT, ¿no? De las técnicas de ayuda, de support y demás, cuando hay una incidencia. Cuando la gente entra en pánico, ¡ah, pánico! Sí. Pero si ya ha saltado, esto es como los bomberos, ha saltado fuego. ¿Ya para qué vamos a gritar si está el fuego? Pues lo que hay que apagarlo. Yo no voy a correr para allá, yo tengo que correr a dirección fuego. Aquí pasa lo mismo. Si tú tienes el control del tiempo, tú ya tienes controlado la incidencia. ¿Está? Controlar el tiempo. Ya está. Mira tu alrededor, está todo perfecto, está safe el área, ¿no? No hay nada que la persona se pueda hacer más daño, ¿no? Perfecto, no hay ningún cable, no hay nada que... Perfecto. Entonces eso rápidamente, lo ves. Y a partir de ahí pues, empiezas a trabajar. No hace falta ni decirle nada al residente. Ya está, venga, ¿tú qué necesitas? Perfecto. Ahora, el agobio, ¿eh? Tú mismo el que te estás metiendo la soga. Paso a paso. Yo creo que eso es, como para finalizar, es uno de los mejores consejos que se puede dar si quieres ser cuidador. Ir paso a paso, día a día, como dice Simeone, partido a partido, o Rambo. Tío, ya está. Y ya está. Pero para todo. Y tener claro que tú no lo puedes controlar todo. Le he mandado un WhatsApp, no me ha contestado. Bueno, pues que a lo mejor esa persona está conduciendo. O esa persona en ese momento se queda sin batería. O se le ha olvidado el teléfono. Mira, una anécdota genial que salió el otro día en un vídeo que vi. Y dices tú, tío, fíjate cómo son las cosas.
Tú imagínate que nosotros, por cualquier razón, estamos, yo qué sé, vamos a poner un escenario, estamos haciendo un juego, ¿no? Estamos trabajando un juego en el ordenador, en la videoconsola X, empezamos a hablar, bla, 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 y un día me dice, oye, a ver si hacemos una videollamada, ¿no? Ay, Miguel, ¿qué tal? Encantado. Eduardo, ¿qué tal? Encantado. Y hago yo así, de repente miro y digo, ¿qué hace mi novia ahí? Y hay una chica sentada en la tuya. Y dice, tú, coño, ¿me hace tu novia? ¿Es mi novia? Y dice, que no, que no, que no. Y hago yo y te enseño una foto, yo con ella. Y digo, hostia, ¿y yo qué está pasando? Sí, sí, ella es mi novia. Y la foto, hola, ¿qué tal? Igual, imagínate, ¿no? La situación. Entonces, dices, más que yo estuve allí con ella. Y dice, tú, no a tu pareja, ¿es verdad que tú allí no estuviste? Dice, sí, yo que fui a hacerme las uñas. ¿Tú de dónde eres? Pues de California. Yo estoy en Los Ángeles, pero si yo me fui a hacer las uñas en media hora no puedo estar. Dice, te voy a llamar. Él a la chica. Y llama y le coge el teléfono. Pero no esta chica. Le coge el teléfono su novia. Oye, ¿tú dónde estás? Dice, yo estoy en casa. Que eran gemelas. Pero no lo sabían, porque habían sido adoptadas. Flipa, chaval. Hostia. Y lo que fue un momento de pánico, que yo que estoy viendo a mi novia ahí, descubre que no es tu novia, es tu cuñada. Pero es que ellas no lo sabían. Y a consecuencia de X, de un videojuego, lo que fuera, que tú y yo estamos por una cuestión de negocio, lo que fuera que estamos hablando, descubres que hay una persona al lado tuya que es tu pareja, pero no es tu pareja, es la hermana. Y te quedas como, hostia, como las películas antiguas, tú a Bilbao y yo a Teruel. La cuestión es que muchas veces, Miguel, es muy complicado controlar el aquí y el ahora. Porque nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces, cuando tú conviertes ese rey sombra en ese ruido, ¿no? Ya te estás descuidando. Tú eres el que te tienes que cuidar. Cuando tú te cuidas, cuida lo que hay a tu alrededor. Es que es como dice. Yo pienso que si al final estamos soportando personas, si tú aguantas, claro, el resto aguanta. Como tú te caigas. Claro, vamos a ver, tú tienes, como dicen los americanos. Es tan fácil de hacer, tío, que es igual de fácil de no hacer, yo creo. Pues ya está claro, por supuesto que sí. Vamos a ver, es muy sencillo. Tú sabes cocinar. Tú tienes dos opciones. Levantarte y hacer de cocinar o hacer llamadas y que te traigan comida. Y como tú tienes tu despensa llena. Esto es igual. Tú tienes tus habilidades. ¿Para qué estás gastando dinero, tío? Que es importante que el que te trae la comida también tiene que comer la criatura. Pero si no es necesario hoy, a lo mejor mañana, pues mucho mejor. Están los niños, te pide, ¿sabes? Un sábado, pues poner una película, te ahorra tener que cocinar, a lo mejor. Pero sistemáticamente, cuando tienes las habilidades, esa dejadez de responsabilidades es lo que hunde realmente nuestro trabajo. La dejadez. Y la actitud de porque yo lo valgo. Es que como yo gano esto, pues yo me lo merezco. Es que yo me merezco mi descanso. Por supuesto que sí, ¿eh? No voy a ser yo el que diga que no. Pero es que llevas 45 descansos en una hora. Hola. Tenemos otra criatura, como tú te has pegado 45 descansos en una hora, hay otra persona que está ocupando tu lugar y está pendiente a dos personas. Pero cuando esto se dice, no, hombre, es que yo no voy a jugar con el pan de nadie. ¿Tú no te estás dando cuenta que estás jugando con tu pan? Con el tuyo. Porque cuando tú estás pendiente a dos, como pasa cualquier cosa, van a decir, bueno, y la otra persona, ¿y tú esto por qué no lo has dicho? Tú eres tan cómplice como la otra persona que se está yendo 45 veces en una hora. Total. Y eso pasa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién está jugando con quién? ¿Quién está jugando con el pan de quién? Hay que mirar por uno mismo primero y hacer las cosas bien y soportarse bien. Vamos a ver, cuando tú trabajas con personas vulnerables, tú tienes que mirar por la persona. Más que por uno mismo, tienes que mirar por la persona. Y a partir de ahí empezar ya a mirar también por ti. Porque si tú, por ejemplo, en nuestro servicio que está el famoso 2-to-1, que es dos personas con una, nos hemos encontrado con casos donde uno es el que lleva todo. Y la otra persona rascando la guitarra. No, hombre, no. Tío, no, si sois dos personas por algo, ¿no? Porque tú estás haciendo el support a la persona, al cliente,
al residente y haciéndole el trabajo al compi o a la compi. Hombre, no. Que un mal día lo puede tener cualquiera y te llega un compañero y dice, mira, yo hoy no estoy... Por lo que haya pasado, bueno, no pasa nada. Pero que sea sistemático, que eso sea siempre tú aquí, cada vez venga el turno, voy a echarme un cigarrito, voy a llamar por teléfono, voy a contar estrellas, voy a ver si vas a Dios y me habla. Vamos, llevamos 1 hora de turno y te he visto 5 minutos. Si a este le pasa cualquier cosa, cuando tengamos que meter pluma e informar, ¿dónde pongo que tú estabas? Total. Entonces, ¿tú con quién estás jugando con quién? Tú estás jugando también con mi pan, ¿no? Hombre, no. No somos una ONG. Eso también hay que decirlo. El cuidador no es una ONG. Todo es Cáritas y... Que no vamos a salvar a nadie, vamos a ayudar. Es que por lo menos... A continuar a soportar, tío, pero a salvar no. No ves que... Tú puedes ayudar. Tú puedes, como estamos hablando, que llega un compañero o una compañera en un momento determinado y diga, me encuentro bien, he roto con mi relación, o he discutido con un hijo mío, o he discutido con un jefe, o me levanta mal, no he dormido bien, X. Pero convertirnos nosotros al final del día en el escudo de todo, ¿no? Porque se empieza eso a resquebrajarse. Y además que es por dentro, de a poquito, como digo yo. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que si a Bruto apuñaló a Julio y era su padre, ¿qué no va a hacer alguien que no te conoce? En cualquier profesión, ¿eh? No estamos hablando solamente de la nuestra. Si alguien te tiene que traicionar, te va a traicionar. Yo, por ejemplo, yo he ayudado a gente, pero ayudar. Y luego me he enterado que han dicho de mí que soy lo peor de lo peor. Porque hay un refrán muy bonito, que es ayuda 100 veces. El día que no puedes ayudar es la peor persona del mundo. Barra una y... Claro. Y tú has ayudado, ¿eh? Y lo volvería a hacer, ¿eh? Que no te estoy diciendo que yo me arrepienta de ayudar, no, mucho menos. Yo te ayudo porque hay que ayudar a la persona, se ayuda y fuera. 100, 200, 300, y no estoy hablando en el trabajo, ¿eh? 400 veces ayudar. El día que no puedes ayudar, tú eres lo peor. Lo peor. Y dices tú, ¿en serio, tío? Bueno, lo quieres decir, dilo. Es que no va a cambiar nada tampoco. Pues yo sabes lo único que espero. Que la gente que haya estado viendo este podcast o este vídeo, escuchando el podcast o viendo el vídeo, mejor dicho, haya sacado un aprendizaje, haya sacado mucho valor, sí, haya disfrutado. Por lo menos que haya sonreído. Que en un momento determinado se haya olvidado de todas las movidas que tenemos de nuestro día a día. Y es muy importante eso, que haya habido por lo menos algo, una nota que les sirva para su día a día. Pues siguiendo con la costumbre, gracias por venir, Eduardo. A ti por invitarme. Vamos a agradecer las cosas buenas que nos pasan. Totalmente. Y muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tu punto de vista, ya sea en prisiones o como filósofo o como manager. La cuestión Mi casa es tu casa. Y para otra ocasión que tú quieras, podemos abordar otro tema más en profundidad. Cuando tú quieras. Si por lo que sea en los comentarios podéis dejar anotado, oye, pues me gustaría que ahondaseis más en este tema. Sin problema, contacto a Eduardo, hacemos otra entrevista y podemos meterle. Y que esto al final no es más que una opinión. Que habrá mucha gente que esté totalmente en contra de lo que se está hablando, habrá gente que estará a favor, gente que ni fu ni fa. Esto no es el evangelio, ni aquí esto está tautológico. Esto son experiencias, vivencias, y la vivencia que tiene una persona es en función a lo que estamos hablando, a su formación, a su experiencia, a su día a día, cómo te coge ese día el cuerpo y demás. Y ya está, y a lo mejor otra persona que está trabajando en nuestro sector pues lo ve desde otro punto de vista. Y está lícito, ¿eh? O sea que, pues muchísimas gracias. A ti por venir, muchas gracias. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo y Eduardo Vergara, para todos vosotros. Muchas gracias.